Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 201. La barrera. Mansión Wei. Después de escuchar la noticia traída por su criada personal, Wang Wanchen sintió que sus piernas cedían y casi colapsó en el lugar. Con Wei Shan paralizado por un derrame cerebral y la señora Wei sin poder gestionar los asuntos, la autoridad de la casa Wei recayó naturalmente en Wang Wanchen tras las sucesivas desgracias de Wei Pingjin y su hermana. Por lo tanto, ella estaba al tanto del regreso de Yuan Fang y su encuentro con Yu Qiyuan, así como de los acontecimientos de hoy, en los que Xiao Li había rodeado la puerta sur de la ciudad y forzado un enfrentamiento con Yu Qiyuan. Preocupada por la situación en la puerta sur, ordenó a su gente que vigilara de cerca el patio delantero, asegurándose de recibir actualizaciones tan pronto como llegara alguna noticia. Cuando la temblorosa criada informó que Yu Qiyuan era un espía de Pei Song y que su padre, Yu Jingwen, era el estratega detrás de la masacre de Majialiang, la mente de Wang Wanchen se quedó en blanco, dejando solo un pensamiento. Se acabó. En una ocasión, había ayudado a Yu Qiyuan a acusar con confianza a Xiao Li. Ahora que Yu Qiyuan había sido desenmascarado como espía del grupo de Pei, ¿qué sería de ella? En medio de su miedo, una oleada de amargo resentimiento la invadió. Ella también había sido engañada por ese sinvergüenza traidor Yu Qiyuan. ¿Cómo podía saber su verdadera identidad como espía? Tras ascender con dificultad en la compañía de ópera, Wang Wanchen nunca había visto los romances como asuntos del corazón, sino como herramientas y moneda de cambio para ganarse a los poderosos. Yu Qiyuan era el estratega de Wei Pingjin. Esa noche, cuando la sorprendió escabulléndose a las habitaciones de invitados para encontrarse con Xiao Li, temió que la denunciara ante Wei Pingjin. Al notar su actitud ambigua hacia ella y consciente de los bajos instintos masculinos, decidió ponerlo de su lado. Después de todo, por mucho que Wei Pingjin menospreciara sus orígenes, ella era, según todos los indicios, su legítima esposa y la joven amante de todo el clan Wei. Si Yu Qiyuan, como subordinado, se atreviera a involucrarse con ella, sería un delito capital. Había asumido que Yu Qiyuan, lo suficientemente audaz como para cruzar tales límites, debía ser un hombre astuto y estratégico, a diferencia del irascible Wei Pingjin. Poco imaginaba que era una serpiente venenosa plantada por Pei Song en el clan Wei. La criada que apoyaba a Wang Wanchen notó que su rostro, enrojecido por la ira, se había vuelto pálido como la muerte, y los dedos que le agarraban el brazo estaban helados. ¿Preocupada?, preguntó. ¿Su Alteza debería llamar a un médico? Abrumada por el miedo y la rabia, Wang Wanchen se llenó de emociones. Tomó un jarrón y porcelana de una mesa cercana, con el pecho agitado. ¿Llamar a un médico? «¡Ese canalla intenta matarme!», espetó. La criada a su lado era una que Wang Wanchen había seleccionado y ascendido personalmente entre las sirvientas de bajo rango tras ser elegida como la ex princesa Jin. Ahora era la única confidente de Wang Wanchen. Las criadas que originalmente le había asignado Wei Qishan habían sido reemplazadas gradualmente tras su muerte. Conociendo el temperamento de Wang Wanchen, la criada no se atrevió a respirar demasiado fuerte en su furia. Temerosa de que sus secretos se revelaran, sus hombros temblaban incontrolablemente. Al notar esto, Wang Wanchen se enfureció aún más. Levantó la mano para abofetear a la criada, pero por alguna razón se contuvo en el último momento. Retirándola, se dio un golpe en la manga y la regañó exasperada. «Deja de temblar. Si no fuera por mí, te habrían matado a golpes hace mucho tiempo, por salpicar 2 motas de barro en la falda de la princesa del condado mientras barrías. Te salvé y te preparé para convertirte en la mejor criada de la casa de este marqués. Ten agallas». En la compañía de ópera, antes de hacerse famosa, ser golpeada y regañada era algo común. A veces, incluso sufrías castigos injustificados del líder de la compañía o de las estrellas, simplemente por mala suerte, convirtiéndote en el blanco de sus frustraciones. Así, los que estaban abajo se esforzaron desesperadamente por convertirse en estrellas. Y una vez que lograron ese estatus, no tuvieron reparos en mandar a los que estaban por debajo de ellos. Nadie en la compañía vio nada malo en esto. Todos entendieron desde el primer día que adular a los poderosos y pisotear a los débiles, actuando para beneficio propio, eran las reglas del juego. En su camino para convertirse en una estrella, soportó más dificultades que nadie y se desempeñó mejor que nadie.
Después de ser elegida por Wei Qishan y estudiar los 4 libros y los 5 clásicos con un tutor, aún no había comprendido mucho de las enseñanzas de Confucio y Mencio, pero ya había aprendido algo más de los libros que le resultó muy útil: el arte de equilibrar la bondad y la autoridad. Los regaños y castigos incesantes solo podían producir sirvientes que obedecían por temor a las reglas. Solo otorgando favores apropiados se podían cultivar sirvientes leales dispuestos a arriesgar la vida por su amo. Ella estaba aprendiendo de manera torpe pero seria y codiciosa las formas de la élite de manejar a sus subordinados. Los hombros de la criada aún temblaban violentamente. Esta sirvienta está preocupada por usted, Su Alteza. Wang Wanchen se tocó el abdomen, aún plano, como si hubiera tomado una decisión. Su mirada, inicialmente llena de pánico, se tornó resuelta y despiadada. Esta consorte también fue coaccionada por ese sinvergüenza de apellido Yu. Esta consorte lleva en su vientre el único linaje de la familia Wei. ¿Cómo podría esta consorte temer que Xiao Li y las diversas facciones Wei se atrevan a pedirle cuentas? Con Yu Qiyuan capturado, Yuan Fang y Wei Yang, entre otros, dedicaron grandes esfuerzos a limpiar el nombre manchado de Xiao Li y restaurar su reputación entre la gente común. Durante un tiempo, las casas de té y las tabernas estuvieron repletas de discusiones sobre Xiao Li. Algunos expresaron indignación por sus anteriores acusaciones injustas, otros condenaron al padre y al hijo de Yu por su malicia, mientras que unos pocos, afirmando haber leído varios volúmenes de textos sabios y creyéndose perspicaces sobre asuntos mundanos, se burlaron con frialdad en las tabernas después de que los narradores contaran cómo Yu Qiyuan había incriminado a Xiao Li. Negando con la cabeza, comentaron: «Tomen algunas palabras con pinzas. ¿Cómo podría Xiao Li, habiendo ascendido de hijo de una prostituta a su estatus actual, ser un hombre benévolo?» Alguien replicó en el acto: «¿Qué tonterías dices? ¿Acaso Yu Qiyuan no reconoció abiertamente a su padre traidor frente a tantos soldados en la muralla de la ciudad? ¿Cómo podría ser falsa la acusación injusta de Xiao Li?» El erudito simplemente chasqueó la lengua con condescendencia y dijo: «Aunque Yu Qiyuan reconociera a su padre, solo prueba que era un espía del bando Pei. No prueba que Xiao Li no matara al joven amo de la familia Wei. Y si ese tal Xiao ya hubiera descubierto la identidad de Yu Qiyuan y lo hubiera asesinado intencionalmente, tras recibir la condena pública, expuso la identidad del espía. ¿Acaso eso no limpiaría su nombre?» «Sus palabras, señor, tienen cierto mérito», dijo alguien, ahuecando las manos en señal de admiración hacia el erudito. El erudito hizo un gesto de desdén con la mano, sonriendo con suficiencia, visiblemente satisfecho consigo mismo. Aunque respondió con modestia, este humilde erudito simplemente ha visto demasiadas bestias en estos tiempos caóticos y comprende algo de la naturaleza humana. Si Xiao Li se atreviera a tomar el poder directamente, incluso podría respetarlo como un líder formidable. Pero usar esos trucos. Mientras hablaba, meneaba la cabeza y sus ojos se llenaban de desdén. Alguien en la mesa de enfrente golpeó la mesa y se levantó. «Tus palabras son completamente irrazonables. Ese sinvergüenza de apellido Yu confesó ser un espía del campamento Pei, y la princesa también declaró que su anterior difamación contra Xiao Li fue coaccionada por ese tal Yu. Incluso llevó a varios generales Wei al campamento militar para disculparse personalmente con Xiao Li y solicitar su regreso al campamento Wei. ¿Cómo te atreves a sentarte aquí diciendo tonterías sin fundamento y provocando problemas?» El erudito miró perplejo al hombre que había golpeado la mesa y se había puesto de pie. «¿Cómo es esta difamación vacía? ¿Qué? ¿Eres del ejército Xiao? Xiao Li ni siquiera ha recuperado el control de la frontera norte y ya no tolera ni una sola palabra de sospecha». El hombre se sonrojó de rabia. «No soporto que ustedes, eruditos amargados, manchen la reputación de la gente». El erudito, como orgulloso de haber tocado la fibra sensible, sonrió con arrogancia. «Hasta los eruditos agriados están maldiciendo presas del pánico, y aún niegas pertenecer al ejército Xiao, con tan poca tolerancia. ¿De verdad crees, Xiao Li, que puede emular el dominio del marqués Wei?» Una voz áspera y profunda resonó desde la taberna. «Entonces, ¿por qué, escoria, estás tan ansioso por exonerar al padre y al hijo de Yu? ¿Qué? ¿Eres el bastardo de Yu Jingwen?» Entre las risas estridentes que llenaban el salón, la expresión del erudito se tornó algo incómoda.
Levantó la vista hacia el segundo piso, pero solo vio la silueta de una figura corpulenta apoyada en la barandilla. Indignado, replicó, ¿cuándo absolví al padre y al hijo de Yu? Todo lo que dije fueron especulaciones razonadas. El hombre que había hablado antes en el salón principal intervino. La princesa Wanchen ha aclarado personalmente el asunto. ¿De qué estás especulando? Ya fuera por vergüenza o ira, el rostro del erudito enrojeció, pero mantuvo su tono altivo. ¿Y si la propia princesa Wanchen está siendo coaccionada por ese tal Xiao? El hombre del piso de arriba resopló con frialdad, aparentemente provocado por las palabras del erudito. Su gran mano golpeó con fuerza la sólida barandilla de madera. ¿Con una sola sospecha te atreves a manchar la reputación de alguien? Si has ofendido a Xiao Li, ¿qué harás entonces? ¿No sabes cuántas veces Xiao Li defendió la montaña Yanle, impidiendo que los bárbaros saquearan el sur? Al principio, cuando las tropas Wei no contaban con refuerzos, ¿cuántos soldados virtuosos del ejército bajo el mando de Xiao Li murieron en vano? El erudito, quizá presintiendo que perdería prestigio si la discusión continuaba, sacó unos tiles de plata rota de su manga y los arrojó sobre la mesa, murmurando inexplicablemente. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Le rogué a ese tal Xiao que defendiera la montaña Yanle? Mientras salía, se burló. ¿Desde la antigüedad? ¿Acaso no se han engalanado todos los que buscan el poder con títulos altivos? Haciendo alarde de algunos logros pretenciosos como si fueran decretos imperiales, esperando que nosotros, los plebeyos, nos arrodillemos en eterna gratitud. El hombre que estaba arriba ladró fríamente. ¡Alto! El erudito se dio la vuelta y chocó accidentalmente con el hombro de otro hombre. Sacudiendo las mangas de su túnica confuciana, adoptó un aire de superioridad y dijo, «¿Solo porque dije algunas verdades desagradables, acaso el ejército Xiao me va a molestar ahora?» Chen Hu, agarrando su copa de vino, sintió una ira tan intensa hacia el hombre que casi la aplastó. Bebió toda la copa de vino claro de un trago y la estrelló contra la mesa. «Creo que eres un ladrón escondido tras una túnica confuciana». El hombre que chocó con el erudito se palmeó el pecho y gritó de inmediato, «Mi bolsa de dinero ha desaparecido». El erudito parecía divertido y estaba a punto de hablar cuando el hombre se abalanzó sobre él, agarró una cuerda atada que estaba expuesta a la altura del pecho y sacó la bolsa de dinero. Señalándolo, gritó, «Y eres el ladrón que me robó la bolsa». Presa del pánico, el erudito dijo apresuradamente, «¡Imposible! ¿Yo?». Antes de que pudiera terminar, un puño se dirigió hacia su cara. La taberna estalló en gritos de «¡Atrapen al ladrón!». Algunos se unieron para golpear al ladrón, mientras otros señalaban y cotilleaban a lo lejos. Parece alguien que lee los textos del sabio, pero se rebaja a cometer actos tan viles. Después de ser expulsado de la taberna, el erudito todavía protestó. «No robé nada». Pero ya nadie le creía. Lo único que lo esperaba eran miradas interminables de desprecio. El erudito, ante la multitud que lo señalaba y susurraba, se sintió tan humillado y furioso que deseó morir, y no tuvo más remedio que huir deshonrado. Después de que el hombre que había chocado con el erudito subió las escaleras, llamó a Chen Hu. «General». Chen Hu levantó la jarra de vino y bebió el último trago de licor transparente directamente del pico. Aún insatisfecho, maldijo, «¡Qué escoria desagradecida!». De vuelta en el campamento militar, Chen Hu no pudo encontrar a Xiao Li. En cambio, vio a Shanghai recibiendo con calidez, aunque distante, a los clanes adinerados que habían venido a ofrecerles generosos regalos, sonriendo cordialmente a todos sin mostrar ninguna familiaridad real. Song Qin estaba en el campo de entrenamiento entrenando a los nuevos reclutas. Después de que los visitantes se marcharon, Chen Hu se quedó mirando las pilas de piezas de jade raras y exóticas que llenaban toda la tienda militar central y preguntó desconcertado, ¿por qué todos están dando jade esta vez? Chang Huai cerró el libro de regalos con expresión indescifrable y dijo, «Quizás sea porque la última vez el marqués intercambió todos los objetos de oro y plata que le regalaron los ricos comerciantes por plata para financiar el ejército. Solo el jade no fue empeñado, lo que lleva a la gente a creer que el marqués tiene preferencia por el jade». Chen Hu percibió un atisbo de disgusto en el tono de Chang Huai, pero aún estaba preocupado por el incidente de la taberna, así que no insistió. En cambio preguntó, «¿Dónde está el segundo hermano?». La expresión de Chang Huai se tensó ligeramente.
Tras una breve pausa, respondió, «El marqués ha salido». Chen Hu preguntó, «¿A dónde?». Chang Huai colocó el libro de contabilidad sobre el escritorio y dijo, después de leer un despacho secreto de Chen del Sur, salió del campamento sin decir palabra. Luego miró hacia arriba y le preguntó a Chen Hu, «¿Qué pasa?». Con tristeza, Chen Hu relató lo que había presenciado en la taberna y dijo, «Simplemente creo que es injusto para el segundo hermano, y me temo que podría escuchar accidentalmente esos comentarios y sentirse molesto. Quería sugerirle que evite los distritos de mercado por un tiempo». La mirada de Jiang Huai se tornó fría, casi desdeñosa, mientras decía, «Esos eruditos confucianos son los guardianes más leales de las familias aristocráticas. Atacan y cuestionan al marqués simplemente porque no pertenece a ninguno de los grandes clanes. Ha alterado sus reglas de sucesión del poder, haciendo que estos supuestos descendientes de linajes nobles, que se enorgullecen de sus orígenes exaltados, se avergüencen de inclinarse ante un gobernante de origen humilde. No importa cuántas veces se hayan fracturado las llanuras centrales, siempre han sido las poderosas familias aristocráticas las que dominan el dominio real. Incluso cuando estos clanes prominentes decaen, el poder continúa circulando entre ellos». Para Xiao Li, con sus orígenes y sus métodos de mano de hierro, tomar el control de Wei del Norte después de la muerte de Wei Pingjin y convertirse en el marqués abiertamente reconocido, fue nada menos que romper la barrera de que los reyes y los nobles nacen, no se hacen. Capítulo 202. El padre superficial de este niño. Desde su llegada a los territorios del norte, Chen Hu había presenciado la arrogancia de esas familias aristocráticas en múltiples ocasiones. Durante los banquetes de la victoria anteriores, los altos funcionarios y nobles los habían mirado con desdén y crítica. Para cualquier asunto común, era necesario presentar múltiples tarjetas de identificación hasta casi el punto de acoso antes de poder continuar, lo que hacía que los tratos con ellos fueran completamente vejatorios. Escupió con desagrado, «Malditas sean sus reglas». Cuando Pei Song se reveló las reglas de quién las rompió, ni siquiera las palabras del emperador tienen peso. En estos tiempos caóticos, no se trata de quién es el puño más duro y a quién se obedece. Chang Huai se rió ante estas palabras y dijo, «El general Chen dice la verdad. Es hora de que establezcamos nuevas reglas para estos poderosos clanes en los territorios del norte». Al oír a Chang Huai hablar así, Chen Hu supo que debía tener un plan en mente, y finalmente se sintió algo aliviado. Recordando que Xiao Li había salido tras leer el mensaje secreto del sur, no pudo evitar preocuparse. ¿Qué mensaje secreto enviaron los espías del sur? No será que le haya pasado algo a mi cuñada, ¿verdad? El sol se ponía detrás de las colinas occidentales, mientras bandadas de pájaros sobrevolaban las crestas de las montañas. Xiao Li iba ahorcajada sobre su caballo en la ladera cubierta de maleza, con la carta en la palma de la mano casi hecha trizas. El corcel negro pur que lo cubría resoplaba y jadeaba tras galopar decenas de kilómetros bajo el calor sofocante. Su mirada permaneció obstinadamente fija en el lejano sur oculto por las interminables cadenas montañosas. Desde el regreso de Wen Yu a Chen del Sur, sus espías enviados en secreto habían informado que Wen Yu estaba embarazada de 3 meses. El Palacio Real Chen se había convertido en una fortaleza de hierro bajo el control de Wen Yu, y sus hombres no pudieron reunir más información. Pero en esta etapa, no podría ser de su tiempo en el Templo de la Montaña. Además, la declaración abierta de Wen Yu sobre la existencia del niño en el sur de Chen indicó que no temía sospechas ni de los funcionarios de la corte del sur ni de la emperatriz viuda Shang en el palacio. Una vena latía rítmicamente en la sien de Xiao Li. Entonces, ¿el niño era realmente del rey Chen? ¿No había tomado ya el control de la familia Shang y el poder en Chen? ¿Por qué seguiría teniendo un hijo con ese inútil rey Chen? ¿Solo para consolidar aún más su autoridad? ¿Para asegurar la lealtad total de los ministros de Chen? Desde una perspectiva política, esto no estaba mal. De hecho, era el enfoque más correcto. Sin embargo, la rabia negra y el resentimiento feroz continuaron creciendo incontrolablemente en el corazón de Xiao Li. Sabía desde hacía tiempo que ella casi se había sacrificado en estas tierras por venganza, capaz de emplear cualquier medio para conseguir poder. Cuando los secuaces la humillaron, ella les dijo que no le importaba.
Para obtener apoyo militar y autoridad, nunca vaciló en su determinación de casarse con un Chen del Sur. Al descubrir que el rey Chen era un gobernante títere, aceptó tener el hijo de Chang Yu para asegurar el apoyo de la familia Yang. Después de caer en sus manos, ya sea para bajar la guardia o como compensación, ella también podría llegar tan lejos con él. Una furia abrumadora, resentimiento y un dolor oculto se apoderaron de Xiao Li. Apretó con más fuerza la carta destrozada en la palma de su mano, mientras su mirada hacia las montañas del sur se volvía tan obstinada que rozaba la ferocidad. Susurró el nombre, Wen Yu. Su intimidad en el templo de la montaña había sido simplemente su manera de devolverle el afecto que él le exigía. Una vez pagado, podría irse sin ninguna deuda restante. Él se negó repetidamente a regresar al campamento de Liang, no queriendo seguir siendo un ministro que podía ser descartado en cualquier momento bajo el pretexto de la jerarquía soberano-súbdito. Solo cuando fue lo suficientemente fuerte como para obstaculizar sus pasos, pudo realmente exigir un futuro con ella. Pero ella no lo esperaría, ni tampoco la situación actual. La bestia viciosa, reprimida durante mucho tiempo en su corazón, se estrelló contra su jaula, creando fisuras y emitiendo un rugido feroz. Había sido demasiado lento. La carta en su palma se había convertido en polvo. Xiao Li lanzó una última mirada hacia el sur, con los ojos inyectados en sangre. Luego tiró de las riendas para girar su caballo y descendió de la alta ladera. Wen Yu apoyó la mano en el brazo de Tong Kuei mientras se alejaba de la imponente torre del tambor. El viento constante agitó sus intrincadas faldas de capas y sus ondulantes cintas, haciendo que los delicados pendientes de cuentas de jade en sus orejas se mecieran suavemente. Tong Kuei dijo, según mis cálculos, el comandante Chao Bai debería estar dando la bienvenida al general Gu en el palacio ahora. Tras la muerte de Zhang Yu, el puesto de comandante de la Guardia Imperial quedó vacante. Wen Yu superó toda oposición y nombró a Chao Bai. Ahora Chao Bai no solo servía como comandante de la Guardia Azul, sino también como comandante de la Guardia Imperial del Palacio del Rey Chen. A principios de este año, Wen Yu utilizó temporalmente semillas de cereales del territorio de Liang como alimento de socorro, proporcionando gachas a los refugiados que padecían hambre y frío, lo que les permitió asentarse pacíficamente en la frontera sur. Esto minó considerablemente el apoyo popular de Peizong, obligándolo a sufrir repetidas derrotas y a retirarse constantemente. Para compensar la escasez de semillas de cereales, habían trabajado urgentemente para transportar seda desde los pasos más allá de las fronteras antes de la primavera, intercambiándola por semillas de cereales de Chen del Sur y de las naciones circundantes más pequeñas. Para establecer plenamente esta ruta comercial, Wen Yu perfeccionó las leyes comerciales tras regresar a Chen del Sur y, al mismo tiempo, desplegó tropas de guarnición adicionales en las ciudades abiertas al comercio para garantizar la seguridad de los comerciantes viajeros. Ahora el comercio entre el territorio Liang y más allá de los pasos se hacía cada vez más frecuente. Ya no existía el temor de que los materiales fueran monopolizados cuando las fronteras estatales se sellaban durante la guerra. Gu Xun había resultado herida en la batalla contra Han Chi en Xiangzhou. Antes de que sus heridas sanaran por completo, se sintió inquieta. Para evitar que regresara herida al campo de batalla, Chen Wei no tuvo más remedio que asignarle la tarea de transportar suministros militares al sur de Chen. Fue también en ese momento que la Guardia Azul trajo en secreto la noticia de que Wen Yu estaba embarazada y necesitaba la ayuda de su tía materna, de la familia Yang. Mientras que Chen del Sur había seleccionado a un grupo de funcionarias, el territorio de Liang también necesitaba realizar rápidamente su propia selección. Como ministras cercanas que servían directamente al lado de Wen Yu, estas funcionarias sin duda influyeron en el equilibrio de poder después de la unificación de los dos estados. Siguiendo el precedente de Chen, la selección de funcionarias entre las hijas de los ministros de Liang y el posterior establecimiento del examen para el servicio civil femenino para reclutar a más funcionarias entre la gente común mediante exámenes, encontraron poca resistencia. El viaje actual de Gu Shiyun también incluyó escoltar a la tía materna de Wen Yu de la familia Yang, a su prima y a otras hijas de funcionarios de Liang seleccionadas como funcionarias al sur de Chen. El cuerpo de Wen Yu había engordado notablemente.
Sus finas túnicas de verano no podían ocultar su abdomen cada vez más prominente. Afortunadamente, tanto dentro como fuera del palacio contaban con su propia gente. Tras anunciar públicamente su embarazo, esgrimió la necesidad de descansar para el desarrollo fetal como excusa para rechazar las visitas. Incluso las funcionarias que había instalado en el pabellón nube matutina tuvieron que hablar con ella a través de una cortina cuando vinieron a verla. Apoyándose en el brazo de Tonke, mientras caminaba lentamente, dijo: «Cuando lleguen las hijas de los funcionarios de Liang, haz arreglos para que se queden primero en el pabellón nube matutina». Esta fue otra medida de equilibrio. Las funcionarias de las familias aristocráticas de Chen, que antes podrían haberse unido para supervisarla como princesa regente, ahora tendrían que concentrarse en sobresalir en sus deberes y competir por su favor junto con las funcionarias de Liang. Poco después de que Wen Yu regresara al palacio Xiaohua, Chao Bai escoltó a Gu Shiyun a través de las puertas del palacio. Su Alteza, el general Gu, ha llegado. El patio del palacio Xiaohua no estaba sembrado de flores ni arbustos, sino que se había convertido en un arrozal. A ambos lados del sendero de piedra, tallos de arroz de casi la mitad de la altura de una persona crecían vigorosamente, con sus hojas verde oscuro intercaladas con espigas verde pálido. Wen Yu, vestida con ropa informal de casa y con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus pálidas muñecas, sostenía en la palma de la mano un pequeño racimo de granos verdes arrancados de las espigas de arroz. Al oír pasos, levantó la vista y vio a Gu Shiyun, ataviada con una armadura manchada por el viaje, entrando en el palacio. «Esta mañana me dijeron que llegarías a la corte real», dijo. «Me preguntaba cómo lograste llegar 2 días antes de lo previsto. Probablemente no descansaste bien durante el viaje, ¿verdad?» Gu Shiyun dio un paso al frente y respondió: «Entregar estos suministros militares antes y cambiarlos por las ballestas que solicitó el señor Chen me tranquiliza. La señora Yang también estaba muy preocupada por usted, princesa, y me instó a marchar con rapidez durante todo el camino. ¿Quién hubiera pensado que al llegar a territorio Chen, ella y su hija enfermarían? Actualmente se están recuperando en la posta y probablemente vendrán a verla mañana». Wen Yu frunció el ceño levemente al oír esto. «Enviaré al médico real a que revise a mi tía y a mi prima», dijo. Luego añadió: «Ni con prisas, un viaje de casi un mes se acortará mucho. ¿Por qué agotarse hasta el punto de enfermar? El camino a través del arrozal era lo suficientemente ancho como para que 2 personas pudieran caminar juntas». Gu Shiyun se quedó medio paso detrás de Wen Yu, siguiéndola hacia el interior, con Chao Bai y Tonke aún más atrás. Con un dejo de impotencia, Gu Shiyun respondió: «Conoces el temperamento de la señora Yang. Tras enterarse de tu situación, se puso terriblemente ansiosa, deseando poder azotar a los caballos y llegar a Chen del Sur en un instante». Al llegar a este punto de la conversación, la mirada de Gu Shiyun finalmente se posó en el abdomen de Wen Yu. «¿De cuánto tiempo estás de embarazo?», preguntó. Wen Yu respondió: «Casi 7 meses». Gu Shiyun calculó el tiempo y se dio cuenta de que el niño debía haber sido concebido durante el cautiverio de Wen Yu en Wei del Norte. Al recordar las náuseas que sintió Wen Yu con la sopa de patas de cerdo que le preparó la señora Chen, comprendió que probablemente se debía a náuseas matutinas. Su expresión se ensombreció al pensar que Wen Yu podría haber sido violada durante su estancia en Wei del Norte. Pero tras una reflexión más serena, supo que de ser así, dado el carácter de Wen Yu, jamás habría tenido un hijo así. Además, se decía que el regreso de Wen Yu al campamento Liang se debía en gran medida a un general Wei que había servido a Liang. Puede que otros no entendieran a Wen Yu, pero como su confidente más cercano, Gu Shiyun había notado algo inusual en la actitud de Wen Yu hacia ese general Wei, ya fuera su disposición a intercambiar suministros de Luodu y Feng Yang para asegurar su liberación de Wei Qishan, o su reciente iniciativa para que el campamento Liang limpiara su nombre a pesar de su infame reputación. Sin saber cómo abordar el tema, Gu Shiyun se arrodilló levemente y tocó suavemente el abdomen de Wen Yu antes de preguntar: «¿He oído hablar del padre de este niño?». Las largas pestañas de Wen Yu bajaron ligeramente. «Probablemente sí. Durante los últimos 6 meses, el nombre de Shao Li se ha vuelto muy famoso en toda la frontera norte y en todo el territorio de Liang». Después de un momento de silencio, Gu Shiyun presionó aún más:
Después de enterarse de esta noticia, ¿no regresó a tu lado? El él se refería claramente al padre biológico del niño. Wenyu frotó con calma las cáscaras de los granos verdes en la palma de su mano. Puede que ni siquiera lo sepa. Al darse cuenta de que Wenyu había estado subestimando públicamente la gestación del niño por varios meses, Gu Shiyun frunció el ceño y estaba a punto de decir más cuando Wenyu declaró: «El padre oficial de este niño solo será el rey Chen». Gu Shiyun entendió la implicación de sus palabras. Este niño, nacido de su vientre, sería el heredero real de Liang Yichen. Wenyu no era una mujer común y corriente. No necesitaba que un hombre que no pudiera estar a su lado abiertamente asumiera la supuesta responsabilidad por ella. Ni siquiera necesitaba revelarle a este niño su verdadera identidad después de nacer. Por un momento, Gu Shiyun se sintió triste. Triste porque su hermano mayor había muerto cuando Pei Song capturó a Luodu. Triste porque Wenyu tuvo que cargar con tanto. Pero también se sintió aliviada. Wenyu nunca dependería de ningún hombre. Solo aquellos que ella eligió pudieron permanecer brevemente a su lado. Incluso el rey Chen, que había movilizado toda la fuerza de Chen, solo se había ganado el título nominal de su consorte. La princesa real, a quien su hermano alguna vez admiraba, continuó inspirando la reverencia de todos, incluso después del colapso de la gran dinastía Liang. Gu Shiyun dijo: «El niño nacerá a finales de otoño, ¿no?». Ella observó a Wenyu desgranando arroz verde en sus manos. Luego miró hacia el patio donde habían quitado los ladrillos de granito para plantar arroz y dijo: «Entonces volveré a Chen después del otoño y te traeré arroz nuevo de Liang». Wenyu, que estaba frotando suavemente las cáscaras de arroz verde en sus manos, hizo una pequeña pausa y respondió: «Está bien». Más adelante se extendía el largo pasillo. Gu Shiyun, sentada en los escalones que había debajo, observaba las olas de arroz verde ondear en el patio con el viento, y dijo: «Recuerdo que en los primeros años tras la llegada del príncipe a la capital, también plantó arroz verde en el patio trasero de su residencia». Wenyu respondió suavemente con un Nota del autor. Aclaración de la cronología. Wenyu regresó a Gran Liang, noviembre del año pasado, capturado, diciembre del año pasado. Atrapado en el convento de la montaña, enero. Intentó rescatar a Shaoli, febrero. Regresó al sur de Chen, marzo. Se enteró del incidente de Shaoli, mayo. Shaoli recibió la noticia de su embarazo, junio-julio. Capítulo 203. Llámalo Wen He, grano de Wen. Gu Shiyun rió. «Después de la cosecha, Su Alteza siempre le permite a mi hermano traer media bolsa. Mis padres no pueden soportar comerla, así que esperan hasta el festival de Año Nuevo para que la cocina la cocine». Al escucharla hablar de estos asuntos, Wenyu recordó su época en Fengyang, cuando cada siembra de primavera y cosecha de otoño, su padre la llevaba a ella y a su hermano mayor a los campos para ver trabajar a los agricultores. A veces incluso trasplantaban personalmente las plántulas de arroz o cosechaban el grano. Su padre decía que solo viéndolo con los propios ojos se podía comprender el verdadero significado de «cada grano es fruto del trabajo duro». A partir de la cosecha del año, también se podía juzgar si la gente podía soportar los impuestos sobre el grano que imponía la corte. Si las decisiones se tomaban únicamente en base a los memoriales presentados por los funcionarios locales, no había garantía de que algunos funcionarios no falsificaran u ocultaran la situación de la cosecha de la gente para proteger sus propias posiciones oficiales. En años de malas cosechas, si todavía se recaudaran impuestos sobre los cereales según los años de cosechas abundantes, la gente se moriría de hambre. Recogió cáscaras del arroz nuevo y dijo: «En los primeros años tras llegar a Luodu, mi padre necesitaba ocultar sus habilidades. Bajo la atenta mirada de la emperatriz viuda y el partido de Ao, mi padre comenzó a plantar arroz en nuestro jardín. Durante la cosecha, siempre nos hacía cortar un poco a mi hermano y a mí, enseñándonos que la comida es la necesidad primordial del pueblo y que el grano es la base del Estado y la fuente de sustento. No importa cuándo, dónde ocupemos nuestro cargo, nunca debemos olvidarlo». Al mencionar al fallecido Chang Liangwang y a su hijo, la expresión de Gu Yun no pudo evitar oscurecerse levemente, momentáneamente insegura de cómo consolar a Wenyu. Por suerte, Wenyu no parecía presa de las emociones del pasado. Se volvió hacia Gu Yun y le dijo: «Cuando coseche este arroz, te guardaré una bolsa también».
Gu Xun inmediatamente sonrió y estuvo de acuerdo. Se levantó y reemplazó a Xiao Bai para apoyar a Wen Yu. Estaban a punto de entrar al salón del palacio cuando oyeron lo que parecía una discusión fuera del palacio Chaohua. Wen Yu, como era de esperar, también lo oyó y gritó: «Xiao Bai». Xiao Bai comprendió de inmediato y fue a comprobarlo en la puerta del palacio. Pero antes de que Xiao Bai pudiera salir del palacio, Gu Xun escuchó los fuertes y trágicos gritos de un anciano ministro desde afuera. Desde la antigüedad, ¿ha habido algún precedente de que las mujeres se presenten a exámenes imperiales y se conviertan en funcionarias? La reina ha usurpado al rey y monopolizado el gobierno de nuestro reino Chen, pero eso no es suficiente. ¿Ahora pretende seleccionar a gran escala a mujeres como funcionarias? La reina, para consolidar su poder en beneficio propio, comete este acto que viola el yin y el yang, dañando la fortuna nacional de nuestro reino Chen, peor que actos como Baozi y Dashi. Parecía haber más regaños, pero como tenía la boca tapada, solo se podían oír una serie de sonidos apagados e indistintos. El rostro de Gu Xun se ensombreció de inmediato y se giró para salir por la puerta del palacio. Wen Yu intervino. ¿No íbamos a beber el té Minchanlongjing de mi palacio? Al ver a Wen Yu tranquilo y sereno, aparentemente indiferente a las palabras del viejo ministro alborotador, Gu Xun se enfureció. ¿Quién es ese viejo tonto de afuera? ¿Cómo se atreve a hablarle tan irrespetuosamente a su Alteza? Saldré a darle una lección. Wen Yu tomó la mano de Gu Shijun y solo dijo: con las reformas judiciales que establecen el examen para el servicio civil femenino, siempre habrá algunos viejos ministros conservadores que necesiten hacer tanto alboroto. Poco después, Xiao Bai entró con la mano en la espada que colgaba de su cintura e informó: Su Alteza, he ordenado a la gente que escolte al Gran Tutor He de regreso. Wen Yu dijo: el Gran Tutor He lleva muchos días arrodillado frente a la puerta del palacio. Con el intenso calor del verano, imagino que su cuerpo no lo soportará. Envíen médicos imperiales a su residencia para que lo examinen y le ordenen que descanse en casa un tiempo. Los asuntos gubernamentales que actualmente maneja el Gran Tutor He se transferirán temporalmente al pabellón Nube Matutina para su procesamiento. Xiao Bai se quedó desconcertado por un momento, pero tras comprender la intención de Wen Yu, ahuecó las manos en señal de reconocimiento y se retiró para transmitir el mensaje. Antes de que Gu Shijun guiara a las funcionarias seleccionadas de Liang al reino Chen, ya se había enterado de que Wen Yu había establecido el pabellón Nube de la Mañana dentro del Palacio Real, una versión en miniatura de los 6 ministerios. La mayoría de sus miembros eran hijas de nobles y altos funcionarios. Pero después de los exámenes de primavera del año siguiente, también se unirían mujeres talentosas de orígenes humildes que aprobaran los exámenes de servicio civil. Después de un momento de contemplación, su ira se convirtió en una sonrisa. ¿Su Alteza está usando una fuerza para contrarrestar a otra? La autoridad del pabellón Nube Matutina provenía de Wen Yu, pero las funcionarias contaban con el apoyo de familias aristocráticas detrás de ellas. Al reprimir abiertamente a los antiguos ministros que se oponían a establecer el examen para el servicio civil femenino y a nombrar mujeres como funcionarias cuando llegaron las funcionarias Liang, mientras que simultáneamente transfería el poder al pabellón Nube Matutina, Wen Yu creó un dilema. Si las funcionarias Chen rechazaban esta oportunidad, perderían su oportunidad de obtener una ventaja sobre sus homólogas Liang. Los ministros que habían enviado a sus hijas al palacio apoyaron de todos modos la reforma de Wen Yu para la selección de funcionarias. Por lo tanto, utilizar a estas familias aristocráticas para reprimir las voces de los antiguos ministros conservadores fue una maniobra muy calculada. Wen Yu levantó la tetera hirviendo para verter el té en las tazas. El arte del equilibrio se aplica en todas partes. Gu Shiyun recordó los numerosos insultos del viejo ministro contra Wen Yu, con una expresión aún sombría. Pero Su Alteza probablemente ha soportado muchas calumnias por esto. Ese viejo tonto realmente se atrevió a decir que está haciendo todo esto solo para consolidar el poder. Wen Yu acercó el té recién servido a Gu Shiyun. Desde la antigüedad, ¿qué emperador o ministro poderoso no ha soportado calumnias? Mientras levantaba su propia taza de té, sus largas pestañas proyectaban sombras. Además, su afirmación de que estoy consolidando el poder no es del todo errónea.
Su tono desenfadado contrastaba con la firmeza con la que Gu Shiyun agarraba la taza de té y apretaba los labios. Recordó su visita a Wen Yu en la finca principesca hacía mucho tiempo, cuando Wen Yu la llevó a escondidas a las lecciones del heredero. Desafortunadamente, el tío Yang estaba presente y los descubrió, reprendiéndolos severamente. Asustada, Gu Xun quiso asumir toda la responsabilidad, alegando que había arrastrado a Wen Yu por travesuras. Pero Wen Yu debatió de inmediato con el tío Yang, exigiendo saber por qué las mujeres no podían asistir a esas clases. Cuando el tío Yang dijo que los hombres estudiaban esas materias para presentarse a los exámenes imperiales y gobernar el país, Wen Yu declaró en voz alta que las mujeres podían hacer lo mismo. La discusión se volvió tan acalorada que tuvieron que llamar a la princesa consorte para que se los llevara. Aunque Wen Yu no había derramado lágrimas durante la disputa pública con el tío Yang, escondiéndose debajo del columpio del patio trasero y hurgando en la tierra de las flores con una ramita, sus largas pestañas se humedecieron mientras susurraba: «Es injusto. ¿Por qué no podemos hacer los exámenes?». En ese entonces, Gu Shiyun la consoló diciéndole que seguramente tomarían exámenes algún día y que incluso se convertiría en una gran general como su padre. Con la simple intención de animar a Wen Yu, se sorprendió cuando Wen Yu se secó las lágrimas con la manga y declaró: «Exactamente. Cuando mi padre ascienda al trono, le pediré que decrete que podamos presentarnos a los exámenes y que puedas unirte al ejército como general. Si mi padre no puede, esperaremos a que mi hermano se convierta en emperador para emitir estos edictos». Perdida en estos recuerdos, Gu Shiyun murmuró con una voz casi inaudible: «No es eso en absoluto». Wen Yu no lo entendió. ¿Qué? Gu Shiyun bebió el té ligeramente astringente de un trago. Dejó la taza y dijo: «De repente me siento feliz. Ahora todas las mujeres del reino pueden presentarse a los exámenes, y aún así obtendré méritos militares para convertirme en una gran general». Wen Yu hizo una breve pausa ante esto. Algunas cosas no necesitan ser dichas tan explícitamente. Los dos intercambiaron una mirada, compartiendo una leve sonrisa cargada de innumerables emociones. Cuando abrigaron por primera vez tales aspiraciones, aún eran doncellas refugiadas en sus gabinetes, inconscientes de la inmensidad del mundo, y habiendo presenciado poco de las penurias de la gente. Tras la caída de su patria, y cargando con la deuda de sangre de todas sus familias, han caminado penosamente paso a paso hasta el día de hoy, solo entonces comprendiendo la inmensidad del cielo y la tierra, la distancia de las montañas y los ríos, y el sufrimiento hirviente de la población en todo el país. Una vez habían depositado sus esperanzas en sus padres y hermanos para que produjeran un cambio, pero en un abrir y cerrar de ojos, en medio de este vasto paisaje, solo quedaron ellos. El futuro ahora descansaba sobre sus hombros para guiar al gigante llamado Dinastía hacia adelante a través del curso de la historia. También discutieron las exenciones fiscales de este año en los territorios de Chen y Liang, así como las reiteradas inspecciones militares a pequeña escala del mausoleo occidental a lo largo de la frontera occidental de Chen. Afortunadamente, Chen ahora podía intercambiar bienes temporalmente con Liang para aliviar las dificultades financieras, reduciendo así la carga de la corvée y los impuestos para el pueblo. Tras el incidente con los espías Keshi, Wen Yu comprendió claramente que el mausoleo occidental buscaba desmantelar a Chen desde dentro. No habrían elegido solo a la tribu Keji como espías. Erradicarlos a todos sería difícil. Lo que impulsaba su cooperación era el lucro y la supervivencia o la búsqueda de la justicia. La tribu Keji se convirtió en espías del mausoleo occidental precisamente porque Chen los había tratado injustamente. Durante los últimos 6 meses, Wen Yu había revisado las leyes de Chen para garantizar que todas las tribus asentadas en el territorio Chen recibieran un trato justo igual al de los propios ciudadanos de Chen. Aunque estos decretos inicialmente provocaron una breve oposición, como en el pueblo, el estado de Chen se está rápidamente. Las tribus lideradas por los Keji ya no albergaban la misma animosidad hacia el pueblo Chen que antes. Las voces de oposición y crítica contra Wen Yu se fueron apagando poco a poco. Después de 3 rondas de té, Gu Shiyun finalmente preguntó: ¿Has decidido un nombre para el niño? Wen Yu miró los brotes de arroz verde que se mecían como olas en la brisa del patio y respondió en voz baja: Wenhe. Como el rey Chen se había convertido en el consorte de Liang
y todo el estado de Chen la reconocía como gobernante, la niña naturalmente tomaría su apellido. Gu Shiyun dijo, es un buen nombre, adecuado tanto para un niño como para una niña. Luego preguntó, ¿qué tal un apodo? ¿Ya elegiste alguno? Mientras Wenyu le acariciaba suavemente el abdomen, sus dedos rozaron la bolsita que colgaba de su cintura. Bajó la mirada e hizo una breve pausa antes de decir, decidiremos qué nombre le pondríamos cuando nazca el niño. Gu Shiyun, recordando que aún ni siquiera sabían si era un niño o una niña, se rascó la cabeza tímidamente y dijo, eso tiene sentido. Mirando el abdomen prominentemente redondeado de Wenyu, agregó, pequeña plántula, tu tía vendrá a verte después del otoño. El cielo estaba nublado, amenazando con un diluvio repentino. Las banderas que ondeaban al viento frente a la carpa principal ondeaban y ondeaban. Un explorador se acercó corriendo y chocó con alguien. Tras disculparse, reconoció a Chang Huai y se dirigió a él como asesor militar. Chang Huai asintió en señal de reconocimiento y preguntó, ¿cuál es la emergencia? El explorador presentó un despacho que decía, es una solicitud de refuerzos de Wei Zhou. Wei Tong no pudo mantener la montaña Yanlei y huyó con un grupo de seguidores cercanos. El general Yuan Fang ahora mantiene la montaña Yanlei con sus tropas restantes. Todos los generales del norte de Wei solicitan el regreso del marqués para tomar el mando. Chang Huai tomó el despacho y preguntó, ¿qué pasa con esa ex princesa Jin del clan Wei? El explorador respondió, escuché que la están escoltando hasta la casa de la familia materna de la señora Wei en Shuozhou para buscar refugio. Chang Huai dijo, el marqués está discutiendo actualmente la captura de Wu Chen con los generales. Dame la carta, la llevaré conmigo. El explorador expresó su gratitud y le entregó la carta a Chang Huai con ambas manos. Tras guardarla en su pecho, Chang Huai levantó la puerta de la tienda y entró. Los comandantes permanecieron apiñados ante la larga mesa, conteniendo la respiración en silencio mientras escuchaban a Xiao Li, desde arriba, detallar las tácticas para la batalla por la captura de Wu Chen. Tian Qing dirige al 4º Batallón del Este para interceptar los refuerzos de la aldea Feng Shui. Liu Bing lidera al 3er Batallón del Oeste y únete a Lu Sheng para atacar la puerta norte de la ciudad. Cada vez que Xiao Li gritaba el nombre de un comandante, su mirada los recorría, afilada como estrellas heladas, haciendo que los corazones de los generales se apretaran instintivamente y sus posturas se volvieran más rígidas. En medio mes, había tomado consecutivamente varias ciudades de Peisong. Después de que Yuan Fang fuera llamado urgentemente a Yuzhou debido a la muerte de Wei Pingjin, y el ejército Liang de Fan Yuan, luchando solo, no tuvo más opción que retirarse primero a la frontera sur, con las regiones al este y al norte de Guangzhou, una vez más ocupadas por las fuerzas de Peisong, Xiao Li había abierto otra brecha y presionó a su ejército directamente hacia Luodu. Cualquiera podía ver que estas recientes batallas se habían librado con urgencia y ferocidad, como si ya no pudiera soportar algo y se negara a demorarse ni un momento más. Lo que pasó en el norte de Wei, lo que pasó en la frontera norte, todo parecía no tener nada que ver con él. Durante esos días, de vez en cuando llegaban enviados del norte de Wei, pero Xiao Li no recibió ni uno. Capítulo 204. Huai no fallará en esta misión. Partida. Después de dar órdenes a los generales, la mirada de Xiao Li finalmente se posó en Chang Huai. Todos los asuntos de retaguardia están confiados al asesor militar. Unos mechones de cabello le caían sobre la frente, acentuando su porte indomable. Sus ojos oscuros eran profundos, e incluso mientras discutía tranquilamente con los generales, exudaba el aura imponente de un señor feudal. Chang Huai ahuecó sus manos hacia Xiao Li. Huai no fallará en esta misión. Xiao Li dijo, le he enviado un mensaje a Tigre. Regresará para ayudar al asesor militar después de capturar Yancheng. Chang Huai asintió en señal de reconocimiento. Mientras Xiao Li ordenaba que se atacara el campamento y los generales se marchaban uno tras otro, Chang Huai no mencionó la solicitud de refuerzos de Wei del Norte. Cuando el ejército principal partió, dirigió a los generales y estrategas restantes para despedirlos a la entrada del campamento. Mientras las fuerzas de la expedición del sur desaparecían en la distancia hasta que solo se vislumbraba su retaguardia, otra pequeña unidad de caballería salió del campamento. Al ver la figura a caballo desde lejos, Chang Huai ahuecó las manos y gritó, «General Song». Song Qin apretó las riendas.
La mayoría de los hombres que trajo esta vez eran hermanos que lo habían seguido desde la agencia de escorts Yongchen. Con el Frente de Guerra del Sur acercándose a Yongzhou, las madrinas de Xiao Li estaban preocupadas por Mudan, quien permanecía en la cámara roja ebria. Reconociendo la preocupación de Song Qin, Xiao Li usó el pretexto de que sus madrinas extrañaban a Mudan para que liderara un equipo a Yongchen para rescatarla. Song Qin seleccionó a hermanos que aún tenían familiares en Yongchen para que lo acompañaran, planeando disfrazarse de comerciantes para ingresar a la ciudad y simultáneamente evacuar a sus parientes ancianos y niños que habían quedado en Yongzhou. Desde su caballo, dirigió a Chang Huai una mirada escrutadora, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Su señoría ya se fue? Oí que Wei del Norte envió otro mensaje urgente. Chang Huai sonrió levemente. El general sabe bien que su señoría no ha leído los despachos de Wei del Norte últimamente. Después de que la ex princesa Jin que instalaron no logró ayudar al dúo padre-hijo Yu a incriminar a su señoría, logró absolverse con bastante facilidad. Los generales de Wei del Norte ahora se limitan a ofrecer disculpas y suplicar a su señoría que regrese y tome el mando de nuevo. Su sonrisa entrecerró sus ojos, revelando una frialdad ilimitada debajo de su comportamiento gentil. Pero esos términos favorables no existen en este mundo, ¿verdad? Como si comprendiera las preocupaciones de Song Qin, añadió, «No se preocupe, general. Cuando Wei del Norte demuestre un arrepentimiento genuino, Wei se lo comunicará de inmediato a su señoría». Sus ojos negros se encontraron con los de Song Qin. Al igual que el general, todo lo que Wei planea es únicamente para el beneficio de su señoría. Con esta seguridad, Song Qin finalmente no dijo nada más, asintiendo brevemente antes de sacar a sus soldados del campamento. La guardia personal de Chang Huai observó al grupo de Song Qin desaparecer en la distancia, expresando su aprensión. Asesor militar, si la montaña Yanlei cae por completo y los bárbaros masacran civiles a lo largo de su avance, cuando su señoría se entere de los mensajes. Chang Huai miró fríamente la figura que se alejaba de Song Qin. Incluso si su señoría me castiga, debo asegurarle una frontera norte libre de futuros problemas. A menos que los súbditos de Wei del Norte experimenten una verdadera catástrofe, nunca apreciarán las repetidas defensas de su señoría de la montaña Yanle. El guardia se quedó en silencio. Chang Huai retiró la mirada, con una sonrisa fría en sus labios. Además, aunque Wei Pingjin está muerto, el linaje Wei en el vientre de esa falsa princesa sigue siendo problemático, ¿no? Xiao Li poseía el porte de un líder formidable, junto con la magnanimidad e integridad de un hegemón regional. Desde que aceptó la solicitud de Wei Qishan de tomar el control de Wei del Norte, nunca había acosado a Wei Pingjin ni a su hermana, ni había tratado a estos descendientes de Wei como amenazas potenciales. Sin embargo, con el precedente de la antigua facción Wei conspirando con Yu Qiyuan para incriminar a Xiao Li, utilizando la muerte de Wei Pingjin como estratega, Chang Huai creía que era su deber eliminar todas las posibles amenazas para Xiao Li. Los intrigantes remanentes de la facción Wei ya habían apoyado al feto en el vientre de Wang Wanchen para oponerse a Xiao Li. Mientras ese niño sobreviviera, ¿quién podía garantizar que no repetirían sus acciones pasadas? Prefectura de Wei, residencia Wei. Wei An caminaba ansioso por el vestíbulo, completamente angustiado. Se ha enviado la petición de ayuda al marqués, pero en lugar de enviar tropas a nuestro rescate, marchó hacia el sur para continuar la campaña contra Pei Song. ¿De verdad ha abandonado el marqués a nuestro Wei del Norte? Al oír esto, los funcionarios y generales Wei allí reunidos sintieron miedo y susurraron entre ellos sobre lo que debía hacerse. Uno se lamentó amargamente. El marqués ya había asustado a los bárbaros, quienes reubicaron su campamento principal y no se atrevieron a invadir. Todo se debe a que ese espía bandido Pei, Yu Qiyuan, incriminó al marqués, haciéndoles creer a los bárbaros que nuestro Wei del Norte estaba sumido en el caos, lo que les permitió regresar. Sacudió la cabeza con impotencia. Y ese Wei Tong es realmente despreciable. Al ver que no pudo defender la montaña Yanle, huyó con sus tropas. Cuando lo atrapemos, haré pedazos a ese sinvergüenza. Hablando de eso, ¿por qué no ejecutamos también a ese tipo Yu en el calabozo con 1000 cortes para darle la bienvenida al marqués? Alguien sensato negó con la cabeza. Ese Yu es realmente detestable, pero ¿no clamaron muchos en el bando Wei antes por la cabeza del marqués?
El marqués se ha desilusionado de nuestro bando Wei. El que planteó la objeción argumentó, pero ese tal Yu nos engañó. Además, con la princesa testificando a su favor, ¿cómo podríamos dudar de ella? A medida que las discusiones se volvían cada vez más caóticas, Wei Yan gritó con severidad: ¡Basta! ¿De qué sirve culparnos ahora? El general Yuan sigue defendiendo la montaña Yanle de los bárbaros invasores. Deberíamos centrarnos en encontrar maneras de ayudar al general Yuan. El ruidoso salón finalmente se calmó, pero nadie ofreció ninguna estrategia. Alguien murmuró en voz baja: las tropas restantes de nuestro clan Wei ya fueron diezmadas por Wei Tong en la montaña Yanle, y ahora ha huido por temor al castigo. Si el marqués se niega a ayudar, ¿de dónde más podemos pedir tropas? Wei An apoyó la mano en el respaldo tallado de la silla del maestro y suspiró profundamente. Basta. Ya que Wei Tong me arrebató el poder militar, es mi responsabilidad liderar tropas para ejecutarlo y luego llevar su cabeza para disculparse con el marqués. Él ordenó: reúnan 500 soldados de caballería de élite para acompañarme a matar a ese sinvergüenza de Wei Tong. Justo cuando terminó de hablar, un sirviente entró corriendo desde afuera. «General, malas noticias. El convoy que escoltaba a la princesa y a la señora Wei de regreso a su show ha sido emboscado en Vulture Ridge». Vulture Ridge estaba rodeada por decenas de kilómetros sin pueblos. Tras la emboscada que Wang Wanshen y la señora Wei sufrieron allí, debido a que Wang Wanshen, embarazada de varios meses, se asustó y no pudo seguir viajando, el ejército tuvo que acampar cerca mientras buscaba una granja abandonada para limpiarla durante la estancia temporal de Wang Wanshen. Después de que el médico militar le tomara el pulso a Wang Wanshen y se fuera a preparar la medicina, Wang Wanshen yacía sobre la ropa de cama limpia que había arreglado su criada. Recordando cómo los bandidos la habían atacado antes, su rostro permaneció pálido por el miedo persistente. Al principio, la señora Wei desaprobaba a su nuera, pero con la muerte de sus 2 hijos en rápida sucesión y con Wang Wanshen como único heredero de Wei Pingjin, ahora la apreciaba como a sus propios ojos, aterrorizada de que algo le sucediera a la niña que llevaba en el vientre. Al ver que Wang Wanshen aún parecía aturdida por la conmoción, la señora Wei se sentó junto a la cama, sosteniéndole la mano y consolándola sin cesar. «Niña, todo está bien, todo está bien. ¿Mamá está aquí?» Las yemas de los dedos de Wang Wanshen estaban heladas, su mirada apagada y vacía por el miedo extremo. Entre los bandidos que atacaron su carruaje, uno perdió el velo negro que lo cubría durante el forcejeo. Recordó ese rostro. La noche que fue a ver a Xiao Li durante el funeral de Wei Qishan, como su estratega no dejaba de mirarla, ella también lo observó discretamente. Este hombre era el asistente que estaba a su lado. Los atacantes no eran bandidos, sino los hombres de Xiao Li. ¿Xiao Li quería que ella muriera? Un terror aterrador había envuelto a Wang Wanshen desde que reconoció a ese bandido. Creyó que podría salirse con la suya culpando a Yu Qiwan, alegando que él la había coaccionado. Pero ahora parecía lo contrario. La otra parte había estado ignorando las disculpas de Wei Camp todo el tiempo porque querían su vida. Por supuesto, llevaba en su vientre al hijo de Wei Pingjin. Tras la falsa acusación anterior, para evitar que la familia Wei volviera a consolidar su poder, Xiao Li jamás toleraría a este niño. Si ocurría un accidente de ese tipo, inevitablemente se produciría un segundo, hasta que finalmente sufrió una muerte accidental. Cuanto más pensaba Wang Wanshen en ello, más miedo sentía. De repente, hablando como si estuviera poseída, dijo: «Quiero ver a Xiao Li, quiero ver al marqués». Aunque la muerte de Wei Pingjin había sido aclarada como no obra de Xiao Li, cada vez que Madame Wei recordaba cómo Wei Qishan le había confiado tanto la caballería del lobo como el Wei del norte a Xiao Li, pero él no mostraba gratitud y en cambio humillaba repetidamente a su hijo, ahora incluso ignorando toda la frontera del norte por un malentendido. Ella sentía un intenso desagrado por Xiao Li. Con el rostro frío, dijo: «¿Qué haces viendo a ese desgraciado desagradecido? Si se atreve a dejar que la frontera norte caiga ante una invasión bárbara, que le espere la condena de todos en el futuro». Wang Wanshen no se atrevió a dejarle saber a la señora Wei que Xiao Li había enviado gente para matarla. Aunque Madame Wei estaba actualmente de su lado por el bien del niño en su vientre,
Dada la inteligencia y el temperamento de Madame Wei, seguramente lo haría público para hacer que los ex oficiales Wei que seguían tratando de congraciarse con Xiao Li se volvieran en su contra. Pero anteriormente, muchos ex oficiales Wei habían estado dispuestos a arriesgarse a oponerse a Xiao Li por el poder. Ahora, con toda la frontera norte en peligro, para salvarse, bien podrían optar por eliminarla directamente y ganarse el favor de Xiao Li. Ella, esta falsa princesa de la ex dinastía, que llevaba un linaje Wei falso en su vientre, ahora se había vuelto completamente real a los ojos de los extraños. Incluso si abandonara todo ahora y solo se concentrara en escapar, lo que le esperaba sería una persecución interminable. El espléndido camino que se extendía ante sus pies desde el momento en que Wei Qishan la seleccionó como la antigua princesa de la dinastía se había convertido en un callejón sin salida. Su única posibilidad de supervivencia residía en Xiao Li. Solo prometiéndole lealtad a Xiao Li y demostrándole que todavía tenía valor para él, podría intercambiarlo por una oportunidad de vivir. Wang Wanchen se tranquilizó, estrechó la mano de la señora Wei y adoptó una expresión desconsolada. Señora, soy la antigua princesa Jin elegida por el marqués. Ahora que tanto el marqués como mi esposo han fallecido, debo proteger a Wei del norte y a la gente de la frontera norte en su lugar. Tras haber escapado por poco de la muerte hoy, cada vez que pienso en enfrentarme al marqués y a mi esposo en el más allá sin palabras para explicar el inminente colapso de Wei del norte, me siento completamente devastada. Lloró desconsoladamente en el abrazo de la señora Wei. Señora, ya no iré a su show. Quiero ir al campamento del ejército Xiao a pedir una audiencia con el marqués. Si el marqués aún me guarda rencor por haber sido obligada por ese traidor sinvergüenza del campamento Pei a calumniarlo antes, me arrodillaré fuera del campamento para expiar mis pecados. Al oír estas palabras, la señora Wei se sintió igualmente desconsolada. Secándose las lágrimas, dijo: «Hija mía, ¿por qué sigues llamándome señora? Llámame madre». Le dio unas palmaditas en la espalda a Wang Wanchen y sintió tanta pena que las lágrimas le corrieron por el puente de la nariz mientras apoyaba la mejilla en el cabello de Wang Wanchen. «Ve a Shuozhou a descansar bien durante tu embarazo. Yo iré al campamento del ejército Xiao a rogarle a ese lobo desagradecido». Wang Wanchen respondió apresuradamente: «Iré contigo también». Se tocó el abdomen prominentemente abultado, pensando que si Xiao Li todavía se negaba a ver a alguien del campamento Wei, una mujer embarazada como ella junto con Madame Wei, la viuda de Wei Qishan, esperando amargamente afuera del campamento, harían imposible que Xiao Li los rechazara nuevamente debido a la opinión pública. Pero frente a la señora Wei, ella todavía puso una expresión llorosa de preocupación. «Si algo le sucediera, mi esposo seguramente me culparía desde el más allá». Estas palabras conmovieron profundamente a la señora Wei, apreciándola aún más. Tomando la mano de Wang Wanchen, dijo: «De acuerdo, madre e hija, iremos juntas». Cuando Wei Ang llegó a Vulture Ridge con sus tropas, antes de que pudiera identificar qué bandidos locales habían tendido una emboscada a las fuerzas Wei, Madame Wei y Wang Wanchen de repente insistieron en ir a ver a Xiao Li para solicitar su ayuda para Wei del norte. Incapaz de disuadirlos, Wei Ang también consideró que este era un enfoque viable y finalmente aceptó. Sin embargo, como Xiao Li ya había marchado hacia el sur con sus tropas, perseguirlo ahora solo supondría un peligro si se topaban con las fuerzas emboscadoras de Pei Song. Por lo tanto, tuvieron que conformarse con la siguiente mejor opción: solicitar una audiencia con Chang Huai, quien se encargaba de todos los asuntos de retaguardia de Xiao Li. Mientras tanto, Chang Huai acababa de recibir noticias de sus guardias personales sobre la emboscada fallida. Su orden original había sido hacer que Wang Wanchen perdiera a su hijo durante el ataque. Mantener con vida a Wang Wanchen tenía dos propósitos. Primero, su identidad como ex princesa Jin todavía tenía algún valor. Segundo, si Wang Wanchen realmente moría a manos de bandidos de origen desconocido, y Xiao Li era la que más se beneficiaba de un Wei del norte sin líder, inevitablemente generaría especulaciones y crearía complicaciones innecesarias. Inesperadamente, sus hombres se habían resistido debido a estas restricciones, lo que permitió que los guardias personales de Wei rescataran a Wang Wanchen a tiempo.
Cuando se informó que Wei Ang traía a Wang Wanchen y a la señora Wei para solicitar una audiencia con él, antes de que Jiang Huai pudiera responder, el guardia que participó en la emboscada confesó ansiosamente: «Asesor militar, durante la emboscada, los guardias de la casa Wei me arrancaron la cubierta de la cara. Tal vez alguien me reconoció». Jiang Huai miró a su guardia y dijo: «¿Por qué entrar en pánico? Aunque el campamento Wei venga a acusarnos, no tienen pruebas sólidas». Tras considerarlo brevemente, añadió: «Casualmente, tengo que entregarle una carta al general Chen en Yancheng. Haz la entrega por mí y aléjate del campamento últimamente». El guardia apretó los puños en señal de reconocimiento. Solo entonces Jiang Huai volvió a mirar el mapa extendido sobre la mesa. La montaña Yanle probablemente no aguante mucho más. La facción Wei debe estar de visita ahora para solicitar a las tropas del marqués que ayuden a Wei. Bien, concedámosles una audiencia. Jiang Huai quería que la antigua facción Wei se arrodillara completamente y reconociera a Shao Li como su nuevo señor, pero no podía permitirse el lujo de ser demasiado torpe sin el conocimiento de Shao Li, no fuera que la gente del norte de Wei desarrollara odio en medio de su desesperación. Así, tras acceder a reunirse con la señora Wei y su nuera, difundió deliberadamente rumores de que el ejército Shao estaba dispuesto a negociar con la facción Wei. El día que Wei Ang llevó a Wang Wanchen y a la señora Wei a reunirse con Jiang Huai, la señora Wei se sentó junto a Wang Wanchen en el carruaje, sintiendo las sacudidas del camino de montaña, y no pudo evitar quejarse. Dicen que cuando un hombre se va, el té se enfría. Apenas ha pasado medio año desde que falleció el marqués. Insistió en confiar la caballería del lobo a ese ingrato desgraciado en aquel entonces, y ahora mire, la otra parte se ha vuelto hostil. Incluso un estratega de bajo rango bajo sus órdenes se atreve a sobrepasar sus límites, obligándonos a nosotras, madre e hija, a venir en persona. Wang Wanchen todavía estaba pensando ansiosamente cómo suplicar por su vida cuando conoció a Jiang Huai. Era una estratega de confianza de Shao Li, y los bandidos enviados para asesinarla se hacían pasar por sus guardias personales. Incapaz de ver a Shao Li directamente, Wang Wanchen estaba seguro de que implorar clemencia a Jiang Huai sería igual de efectivo. Pero como ya había intentado acercarse a Shao Li, solo para recibir severas advertencias varias veces esa misma noche, sabía que tratar con un hombre tan astuto no requería trucos, solo dejar en claro que todavía tenía valor para ellos. Sumida en sus pensamientos, escuchó a la señora Wei lamentarse de nuevo por los gloriosos días en que Wei Qishan aún vivía. Aunque interiormente impaciente, Wang Wanchen no pudo demostrarlo abiertamente y se limitó a decir: «Señora, madre, usted misma dijo que cuando un hombre se va, el té se enfría. Por el bien de Wei del Norte, permítanos soportar esto por ahora». Ella dijo esto principalmente porque temía que la señora Wei se aferrara a su condición de esposa del marqués y se diera aires de grandeza ante Jiang Huai, provocándolo y arruinando sus propios planes. Al oír esto, la señora Wei suspiró y dijo: «Sé que hoy nos van a humillar. No puedo contener esta ira. Que ese tal Shao vea, una vez que se resuelva la crisis en la frontera norte, la historia de madre e hija viajando cientos de kilómetros por las montañas para encontrar a su mezquino estratega se difundirá por todas las calles y callejones. Si se atreve a intimidarnos así, a las viudas y huérfanos, se ahogará en el desprecio del mundo». Cada vez más enfadada, la señora Wei se secó las lágrimas y añadió: «Es probable que la muerte de Jiner también esté relacionada con ese tal Shao. Solo después de que Shao se peleara con el bando de Pei, el padre y el hijo de Yu se volvieron unos contra otros como perros. Es una lástima que la familia Wei haya quedado en este estado y ya no puedo pedir justicia por Jiner». Al escuchar esto, Wang Wanchen instintivamente apretó los puños, obligándose a consolar a la señora Wei. Por suerte, el carruaje se detuvo pronto. Wei Ang se acercó para informar: «Princesa, señora, hemos llegado». La señora Wei finalmente dejó de lamentar, se secó las lágrimas con un pañuelo y le indicó a su doncella que levantara la cortina. Afuera de la puerta de la ciudad, solo un oficial subalterno los esperaba. No había nadie vestido de estratega a la vista. Después de que el oficial intercambió palabras amables con Wei Ang y los condujo a la ciudad, la señora Wei bajó la cortina con un fuerte bufido. Al oír esto, el oficial miró hacia el carruaje.
Wei Ang sonrió apresuradamente, disculpándose. Por favor, ábrame el paso, general. Wang Wanchen apretó suavemente la mano de la señora Wei y murmuró, «Madre». La señora Wei cerró los ojos y siseó, «Esto es más que insultante». Wang Wanchen permaneció en silencio. Cuando Wang Wanchen y Yu Qiyuan conspiraron para incriminarlo, y tanto los plebeyos del norte como los oficiales de Wei maldijeron su nombre, Xiao Li condujo a sus tropas lejos de la frontera norte. Más tarde, con tácticas despiadadas, desolló vivo a Yu Jingwen, obligando a Yu Qiyuan a reconocer a su padre, limpiando así su propio nombre, después de lo cual varias prefecturas compitieron para darle la bienvenida a sus territorios. Con la ruta de regreso a Tongzhou bloqueada por Pei Song y las líneas de batalla de los campamentos de Liang y Chen, Xiao Li simplemente tomó Yizhou, adyacente a las 16 prefecturas de Yanyun, como una fortaleza temporal. En ese momento, dirigió las fuerzas principales hacia el sur para hacer campaña contra Pei Song, mientras que Jiang Huai mantuvo Yizhou en su nombre, eliminando simultáneamente a los bandidos circundantes. Wei Ang y los demás siguieron al joven oficial hasta las puertas exteriores de la oficina de la prefectura. Las criadas ayudaron a la señora Wei y a Wang Wanchen a descender del carruaje, y luego el joven oficial los guió por pasillos tortuosos y pasó 2 puertas lunares antes de llegar finalmente al patio administrativo de la oficina. Solo después de que los guardias apostados afuera de la puerta principal entraron para anunciar su llegada, fueron conducidos al interior. La señora Wei estaba hirviendo de ira, sintiendo que la otra parte estaba faltándole el respeto abiertamente a la familia Wei. Al entrar en la sala del consejo, vio a Wei Ang saludando con las manos a un joven, llamándolo Maestro Shang. Era evidente que este joven era el estratega militar del ejército Xiao al que habían venido a ver. La señora Wei ya no pudo contener su furia. Sin esperar a que Wei Ang la presentara, se burló. Sabía que era difícil ver al marqués estos días, pero no me había dado cuenta de que incluso conocer al maestro Chang, un simple subordinado del marqués, se ha vuelto tan difícil como escalar el cielo. Tanto Wei Ang como Wang Wanchen palidecieron ante sus palabras, y Wang Wanchen gritó suavemente, «Madre». Jiang Huai, como era de esperar, detectó el sarcasmo en las palabras de la señora Wei. Dejando un rollo de documentos oficiales, respondió con calma, «Con el marqués en campaña hacia el sur, se me ha confiado la gestión de numerosos asuntos cruciales. Si he sido negligente con mi hospitalidad hacia la señora Wei, le ruego que me disculpe». Sin embargo, la señora Wei no estaba de humor para escuchar las advertencias de Wei Ang ni de Wang Wanchen. Tampoco creía que una estratega imberbe bajo el mando de Xiao Li mereciera dirigirse a ella. Lo miró con desdén y dijo, si su señor recordara siquiera un poco de la bondad del marqués, jamás habría ignorado la petición de ayuda de nuestro ejército Wei, y en cambio habría lanzado una campaña hacia el sur. ¿Acaso cree que atando Pei Song con semejante pretexto podrá absolverse si la frontera norte cae en manos de los bárbaros? Ella se burló con frialdad. Los soldados y civiles del norte están observando. Si se pierde la frontera norte, su ejército Xiao será cómplice. Wei Ang intervino con urgencia. «Señora, por favor no diga más». Luego se inclinó ante Jiang Huai y dijo, «Maestro Shang, la señora ciertamente no quiso decir eso. Simplemente está demasiado preocupada porque la frontera norte caiga en manos de los bárbaros». Jiang Huai sonrió burlonamente. «¿Amabilidad? ¿Se refiere, señora Wei, a cuando rescatamos al general de su ejército Wei en Majialiang? Defendimos repetidamente Yuzhou y la montaña Yanle para su familia Wei, solo para que nuestro general subordinado muriera pisoteado por uno de los hombres de su joven amo? ¿O cuando cortó todos los refuerzos y nos envió a proteger la montaña Yan para morir?» Ya sea por ira o vergüenza, el rostro de Madame Wei se sonrojó mientras señalaba a Jiang Huai y gritaba, «¡Tonterías! Todo tu ejército Xiao ha olvidado sus raíces». Señora Wei, lo ha entendido al revés. Su ejército Wei es el más hábil para olvidar favores. Aunque el rostro de Jiang Huai aún sonreía, sus ojos solo reflejaban desprecio. De no ser por nuestro marqués, tu Wei del norte habría sido aniquilado incontables veces. ¿Cómo es que buscas al marqués en tiempos difíciles, solo para borrar todo rastro de sus contribuciones una vez pasado el peligro? El término desvergonzado le sienta de maravilla a tu familia Wei. Wei Ang se sonrojó de vergüenza ante las palabras de Jiang Huai,
pero la señora Wei sintió que Chang Huai la insultaba a ella y a toda la familia Wei. Enfurecida, gritó, «Si no fuera por el reconocimiento del marqués, Xiao Li habría logrado lo que ha logrado hoy. No lo olviden, su ejército Xiao aún cuenta con nuestra caballería lobo de Wei del norte». Chang Huai soltó un suave ja, con desprecio. Debe ser que la señora Wei, siendo una persona importante, tiene mala memoria. Ha olvidado que cuando nuestro señor llegó por primera vez a Wei del norte, fue para ayudar a su clan Wei a resistir a los invasores bárbaros. También ha olvidado todos los logros que nuestro señor logró para su clan Wei. ¿Y qué le dio su clan Wei a nuestro señor a cambio? Solo prisión y una calumnia tras otra. Al final de su discurso, su refinado rostro se iluminó con una ira mordaz. También has olvidado que antes de que la caballería del lobo fuera entregada al marqués, ya había sido diezmada por bárbaros junto al general Liao en la montaña Yanli. La caballería del lobo, ahora bajo el mando del marqués, fue reconstruida desde cero por el marqués y sus oficiales, ahorrando raciones para reclutar de nuevo a cada soldado y caballo. De lo contrario, ¿por qué crees que cuando la querida nuera de tu campamento Wei ayudó al traidor Yu a incriminar al marqués, todos los generales Wei dimitieron en protesta, mientras que solo la caballería del lobo permaneció impasible? La señora Wei se quedó sin palabras, mientras que Wang Wanchen sintió que la oscuridad le nublaba la vista. Agarrándose el vientre hinchado con pánico, suplicó, «Señor, por favor, calme su ira. Las falsas acusaciones que hice contra el marqués me las impuso ese villano». Estuvo a punto de arrodillarse, pero con Wei Ang y la señora Wei presentes no pudo mostrar tanta humildad. Cuando la señora Wei la jaló del brazo y declaró desafiante, «Conmigo no tienes por qué temer a estos ingratos», Wang Wanchen casi se atragantó. Tras tranquilizarse, dijo, «Madre, por favor, salga primero. Déjame hablar con el maestro Chang». Luego se volvió hacia Wei Ang. «General, ¿sería tan amable de acompañar a mi madre afuera?» Wei Ang también sintió que la señora Wei no había venido a buscar ayuda, sino a cortar la retirada de los Wei del norte. Siguiendo la sugerencia de Wang Wanchen, inmediatamente les hizo un gesto a las criadas para que apoyaran a la anciana Wei y se retiró con ellas. Dejado solo en la habitación con solo 2 sirvientas de apoyo, Wang Wanchen miró a Chang Huai sentado arriba y a su asistente de pie detrás de él antes de decirles a las sirvientas, «Ustedes también pueden irse». Las criadas obedecieron sin decir palabra, cerrando la puerta tras ellas. Solo entonces Wang Wanchen cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. «Le ruego, señor, que me perdone la vida». Chang Huai arqueó una ceja con leve sorpresa antes de comprender su propósito, aunque fingió ignorancia. «Me temo que no la entiendo, Su Alteza». Sollozando, Wang Wanchen exclamó, «Sabes perfectamente que siempre he admirado al marqués. ¿Cómo podría dar falso testimonio? Todas mis acusaciones anteriores fueron coaccionadas por ese sinvergüenza de Yu Chiyuan». Se acarició el vientre prominente y suplicó, «Ahora que mi marido se ha ido, los vasallos Wei depositan sus esperanzas en este niño en mi vientre. Juro lealtad al marqués y usaré a este niño para ayudarlo a conquistar a todas las antiguas fuerzas Wei». Su énfasis estaba en demostrar su utilidad a través de ella misma y del niño no nacido. Chang Huai pensó que había demostrado algo de ingenio. Después de darse cuenta de que los atacantes de su carruaje eran de su lado, inmediatamente vino a pedir clemencia, aunque ella claramente malinterpretó su intención de quitarle la vida. En su tono más suave, dijo, «Me temo que quedará decepcionada, Su Alteza». El rostro de Wang Wanchen palideció instantáneamente. Entonces Chang Huai declaró lentamente, «El niño que llevas en el vientre no puede ser retenido». Wang Wanchen sintió como si la primera declaración la hubiera arrastrado a las puertas del infierno, mientras que la última la hubiera devuelto a la vida. Ella no era tonta. Inmediatamente entendió lo que quería decir. Su identidad como la ex princesa Jin aún tenía valor. Podía vivir, pero el linaje Wei debe terminar con ella. Sin embargo, con solo su estatus de princesa y con Madame Wei y muchos de sus seguidores conociendo su verdadero origen, se convertiría en una marioneta sin apoyo. Solo aprovechando a este niño para reunir a las antiguas fuerzas Wei, podría conseguir un punto de apoyo. Con los pensamientos a 1000 por hora, Wang Wanchen confesó con urgencia, «Este niño no tiene linaje Wei». Chang Huai entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera hablar, otro sirviente llamó a la puerta y entró desde afuera.
El sirviente se acercó a Zhang Huai, se inclinó y le susurró algo al oído. Wang Wanchen bajó la mirada, sin atreverse a mirar a su alrededor, y se esforzó por escuchar atentamente, pero no captó ni una sola palabra. Cuando Zhang Huai respondió, pareció tener en cuenta la presencia de alguien abajo, y echó otra mirada a Wang Wanchen, arrodillado allí, antes de decir: «Déjalo por ahora, ve a la cámara lateral y prepárame una taza de té». Después de que el asistente hizo una reverencia y se retiró, Zhang Huai pareció reflexionar en silencio por un momento antes de continuar con Wang Wanchen. Su Alteza, para proteger a este niño, realmente sabe cómo bromear conmigo. Wang Wanchen, con toda su determinación, miró a Zhang Huai con seriedad y dijo: «Señor, Wanchen no lo ha engañado. Este niño no es de Wei Pingjin». Capítulo 205. ¿Qué he hecho mal? Continuación. Zhang Huai examinó a Wang Wanchen por un momento, como si reflexionara sobre la veracidad de sus palabras, y luego dijo: «El segundo joven maestro Wei ha fallecido. ¿Cómo puedo verificar la veracidad de lo que dice la princesa?». Wang Wanchen apretó los labios con fuerza, como si hubiera tomado una decisión, y declaró con desesperada determinación: «El padre biológico de este niño es un criminal, actualmente en el campamento del ejército Xiao. Señor, puede interrogarlo cuando quiera». Para apaciguar a Xiao Li, el campamento Wei había atado a Yu Shiyuan hacía tiempo y lo había enviado allí. Pero Xiao Li estaba preocupado por la campaña del sur contra Pei Song e hizo caso omiso de las disculpas del grupo Wei. Por lo tanto, Yu Shiyuan fue encarcelado por orden de Zhang Huai. Zhang Huai entrecerró los ojos. «No entiendo muy bien qué quiere decir la princesa». Wang Wanchen naturalmente sabía que este movimiento suyo era extremadamente arriesgado, pero como había confirmado que la otra parte no le quitaría la vida, el peor resultado sería simplemente el planeado inicialmente: perder a este niño. Pero si pudiera preservar a este niño, tendría otra carta en su mano. Ya que existía la posibilidad de arriesgarse, ¿por qué no aprovecharla? Wang Wanchen puso una expresión lastimera. Wanchen una vez fue forzado por ese sinvergüenza de Yu Shiyuan. Este niño es suyo. Zhang Huai no respondió de inmediato. Tras una pausa, con el rostro pensativo, preguntó: ¿acaso Yu Shiyuan mató al segundo joven maestro Wei porque éste descubrió este asunto? Wang Wanchen asintió entre lágrimas. «Exactamente», añadió apresuradamente. «Mi falsa acusación contra el marqués también fue forzada por él. Me amenazó diciendo que si no seguía sus órdenes, difundiría nuestra aventura, alegando que lo había seducido». Wanchen realmente no tenía otra opción. Mientras hablaba, bajó la cabeza para secarse las lágrimas. Zhang Huai permaneció impasible y solo preguntó: «La repentina muerte del virtuoso e ingenioso señor del condado, falsamente culpada por Yu Shiyuan al marqués, ¿podría su muerte también estar relacionada con Yu Shiyuan?». La mente de Wang Wanchen recordó la noche en que engañó a Wei Jiamin para que fuera a la orilla del lago y finalmente la empujó. Su mano, que agarraba el pañuelo, se tensó ligeramente, pero su expresión era firme al asentir con tristeza. «Sí». Zhang Huai parecía desconcertado. «¿Por qué mataría al virtuoso e ingenioso señor del condado?». Wang Wanchen dijo con los ojos enrojecidos: «Tras la muerte del marqués, la casa del marqués Wei decayó. Mi madre y mi esposo discutieron la posibilidad de que el señor del condado se casara con el marqués para fortalecer los lazos del clan Wei con él. Temiendo que el marqués ganara más apoyo de las facciones Wei, asesinó cruelmente al señor del condado. Es odioso lo bien que ocultó su identidad de espía, haciéndose pasar por el ayudante de confianza de mi esposo, mientras el marqués discutía con él por asuntos de armaduras durante el funeral. Durante un tiempo, nadie en el clan Wei sospechó de él, y todas mis doncellas eran sus espías. No me atreví a actuar con imprudencia». Una hermosa pero gélida sonrisa tocó los labios de Zhang Huai. «Ya que es el hijo de ese traidor, ¿por qué la princesa desea quedárselo?». Wang Wanchen le acarició el abdomen con tristeza. «Odio a ese sinvergüenza, pero este niño lleva meses creciendo en mi interior, y lo he visto crecer gradualmente en mi vientre. No soporto hacerle daño». Tras hablar, pareció darse cuenta de que esta sola razón difícilmente convencería a Zhang Huai, así que añadió: «Quedarse con este niño también beneficiaría enormemente a su señoría. Podría servir para ganarse el apoyo de los antiguos seguidores del clan Wei, además de ganarse una reputación de virtud. Además,
El origen del niño es inusual. Su padre fue el villano traidor que arruinó al clan Wei. Su señoría no tiene por qué preocuparse de que este niño se convierta en una futura amenaza. Estas palabras, que enfatizaban los beneficios sin los inconvenientes, eran lo que Wang Wanchen realmente quería decir. Pero con su súplica anterior y las lágrimas aún brillando en sus ojos, cualquiera que la escuchara asumiría que ella era simplemente una madre compasiva, enumerando estas ventajas por desesperación por salvar a su hijo. Chang Huai frunció el ceño ligeramente, como si estuviera pensando profundamente, y permaneció en silencio durante un largo rato. Wang Wanchen continuó secándose las lágrimas con un pañuelo. Para ella, las lágrimas también eran un arma. Después de haber luchado durante años en la compañía de ópera, la táctica más útil que había aprendido era fingir debilidad cuando estaba en una posición baja. Al parecer frágil e inofensiva, podía ganar tiempo para reunir fuerzas y esperar el momento adecuado. Después de todo, los lobos y los tigres eran los animales de los que había que cuidarse. ¿Quién prestaría atención a un gatito o cachorro lastimero y llorón? Desde que Wei Qishan, de Wei del Norte, la seleccionó para casarse con Wei Pingjin como la ex princesa Jin, ella había estado ocultando sus ambiciones y haciendo planes en silencio. En aquel entonces, creía que su camino a seguir era perseverar hasta tener un hijo para Wei Pingjin. Tras la muerte de Wei Qishan, podría usar al niño para marginar a Wei Pingjin y convertirse en la verdadera maestra del clan Wei. Después de que Wei Qishan le confiara a Wei del Norte a Xiao Li tras su muerte, se dio cuenta conmocionada de que Wei Pingjin era una marioneta. Inmediatamente cambió su objetivo hacia Xiao Li. Cuando sus avances hacia Xiao Li fueron rechazados y presenciados por Yu Qiyuan, ella no dudó en llegar a un acuerdo con ese lobo. Ahora que Yu Qiyuan había caído del poder, presentía una nueva oportunidad. Su objetivo ya no era la mera supervivencia, sino un futuro más seguro. Por ahora, Xiao Li no le quitaría la vida, pues la necesitaba para su futura contienda por el trono con Liang del Sur. Pero, una vez que Xiao Li se apoderó del imperio y decidió que muriera de enfermedad, ¿cómo podría protegerse? Solo preservando al niño en su vientre y usándolo para reunir a los antiguos seguidores del clan Wei, convirtiéndolos en su propio beneficio, podría luchar por una salida. Después de todo, si Xiao Li aún pretendía usar a esta niña para ganarse el favor de los antiguos seguidores del clan Wei, no haría público el asunto. En cambio, la necesitaría a ella, la exprincesa Jin y actual matriarca del clan Wei, para que actuara como intermediaria. Esto le daría amplio margen de maniobra. Si alguna vez llegara a un conflicto armado y Xiao Li intentara usar a Yu Qiyuan en su contra, podría insistir firmemente en que fue una acusación falsa inventada por Xiao Li. Al pensar esto, Wang Wanchen estaba cada vez más convencido de que su arriesgada decisión era la correcta. Tras un largo silencio, Chang Huai finalmente habló. Este asunto es de gran importancia. Debo informarlo a su señoría para que tome una decisión. Wang Wanchen expresó rápidamente su gratitud, recordando la excusa que había usado para engañar a la señora Wei y obligarla a ir al campamento del ejército Xiao. Preguntó con timidez, ¿qué hay de los refuerzos para Wei del Norte? Chang Huai le lanzó una mirada fugaz, provocando que el resto de sus palabras murieran en su garganta. Chang Huai dijo, me reuní hoy con la princesa y los demás precisamente para hablar sobre el envío de refuerzos a Wei del Norte. Sin embargo, las palabras de la señora Wei fueron realmente desalentadoras. Sus largas pestañas bajaron levemente, pero su señoría siempre ha recordado las dificultades de sus humildes orígenes y se compadece de la gente que sufre los estragos de la guerra. De lo contrario, no habría ayudado repetidamente a Wei. Hablaré del envío de refuerzos con el general Wei Yang más tarde. En cuanto a la afirmación de la princesa de que el padre de la niña es Yu Qiyuan, cambió de tono, mirando a Wang Wanchen con una fría y tenue sonrisa en los labios. También lo interrogaré sobre esto. Wang Wanchen se consideraba una persona inteligente, pero al cruzar miradas con Chang Huai, inexplicablemente se puso rígida con la sensación de estar completamente expuesta, como si estuviera desnuda ante él. Ya no recordaba si había dicho sí o muy bien. Antes de salir del salón, una vez en el patio, se sintió como si la hubieran rescatado de ahogarse. El peso en su pecho se aligeró instantáneamente. Sin embargo, solo Wei Yang esperaba en el patio, sin rastro de la señora Wei.
Los pensamientos de Wang Wanchen seguían confusos, sin percatarse de la ligera peculiaridad en la expresión de Wei Ang cuando preguntó directamente, ¿dónde está mi madre? Wei Ang bajó la cabeza, ocultando la mayoría de sus emociones, y respondió después de una breve vacilación. La señora mayor se siente desanimada y dijo que estaba sofocada aquí, por eso regresó antes que nosotros. Wang Wanchen asumió que la señora Wei seguía furiosa por los comentarios sarcásticos de Chang Wai. Sabía que la antigua facción Wei no la respetaba de verdad. Solo porque la familia Wei carecía de otras figuras, la señora Wei había cobrado protagonismo. Como nueva matriarca de la familia Wei, con el título de ex princesa Jin, Wang Wanchen creía que era solo cuestión de tiempo antes de que monopolizara por completo la autoridad de la familia Wei, dejando a la señora Wei sin voz en los asuntos del hogar. Aprovechando esta oportunidad, no la desaprovechó para reforzar la impresión entre los generales Wei de que la señora Wei era miope e inepta para asuntos serios. Fingiendo sorpresa, habló entonces como si estuviera justificando a la señora Wei. Esta madre probablemente no soportaría ver cómo los cimientos que el marqués construyó a lo largo de su vida se desmoronaban en un instante. Por eso le habló con tanta dureza al maestro Chang Wai. Ya me disculpé con el maestro Chang Wai en nombre de madre, y el maestro Chang Wai dijo que está dispuesto a discutir con el general los refuerzos de tropas para Wei. Las palabras de Wang Wanchen fueron elaboradas impecablemente. En apariencia, defendió a la señora Wei, pero en realidad reiteró la rudeza anterior de la señora Wei en el salón y se atribuyó la voluntad de Chang Wai de discutir refuerzos. Sin embargo, Wei Ang no mostró ningún deleite particular al escuchar esto. Mantuvo su postura inclinada mientras juntaba sus manos y dijo, «Has trabajado duro, princesa. Este general hará que alguien la escolte de regreso primero». Ligeramente desconcertada, Wang Wanchen pensó que Wei Ang podría dudar en comentar sobre la señora Wei. Asintiendo, permitió que su criada la ayudara mientras se marchaba. Solo después de que Wang Wanchen se hubo alejado mucho, Wei Ang volvió a entrar al salón principal. Dentro, Chang Wai revisaba un pergamino, apenas levantando la vista al oír pasos. Sus labios, que parecían perpetuamente teñidos por una leve sonrisa, se entreabrieron. ¿Se unirá el general a Huai para interrogar al prisionero en la prisión? Anteriormente, el asistente había informado que, tras el arresto de la señora Wei, temiendo que su nuera fuera intimidada dentro, reunió a un grupo de oficiales Wei que la acompañaban para causar un alboroto fuera del patio. Amenazaron con que, si no se les permitía acompañarla, difundirían por todas partes el rumor sobre el acoso a viudas y huérfanos por parte del ejército Shao. Wei Ang, como general subordinado, no pudo disuadirlos, por lo que el asistente se lo comunicó a Chang Wai. La instrucción de Chang Wai al asistente fue que primero llevara a la señora Wei y a su grupo a esperar en la cámara lateral. Desde el momento en que Wang Wanchen intentó desesperadamente proteger al niño en su vientre, Chang Wai percibió sus intenciones. Los principales generales Wei sabían que su identidad como la ex princesa Jin era una invención. Su única moneda de cambio para mantener su posición en la familia Wei era ese niño. Según sus afirmaciones, preservar al niño beneficiaría a Shao Li, pero la mayor ventaja sería, sin duda, la suya. Actuar contra el niño en su vientre fue idea de Chang Wai, con la intención de eliminar una amenaza potencial. Dado que la otra parte había expuesto su propia debilidad, podía perdonarle la vida al niño, pero también necesitaba que los generales de la familia Wei supieran que el niño no era de sangre Wei para evitar que Wang Wanchen cultivara ambiciosamente su propia facción. Así, las palabras que Wang Wanchen pronunció después fueron escuchadas por la señora Wei y los antiguos sirvientes de la familia Wei, separados solo por una pared. Abrumada por la emoción, la señora Wei se desmayó en el lugar y fue escoltada urgentemente de regreso al carruaje para ser examinada por el médico militar que la acompañaba. Al escuchar la pregunta de Chang Wai, Wei Ang cerró los ojos avergonzado, apretó los puños y dijo, «Es mi familia Wei la que ha ofendido al marqués. De ahora en adelante, toda la familia Wei está a su disposición». Después de regresar, Wang Wanchen también escuchó que la señora Wei había llamado al médico militar al regresar al carruaje. Inicialmente, tenía la intención de dar una muestra de piedad filial frente a la señora Wei,
Pero el sirviente anciano que atendía a la señora Wei dijo que la señora Wei no se encontraba bien en ese momento y no deseaba ver a nadie, y le aconsejó que regresara más tarde. Este retraso duró hasta el anochecer, cuando el joven oficial que los escoltaba encontró un templo en la montaña para que descansaran temporalmente. Después de terminar su cena y prepararse para retirarse por la noche, Wang Wanchen finalmente fue llamado por el sirviente de la señora Wei. Wang Wanchen estaba disgustada por dentro, pero desde que se expuso su participación en ayudar a Yu Qiyuan a incriminar a Xiao Li, aunque había logrado absolverse de la culpa, no tuvo más opción que renunciar a su autoridad sobre los asuntos de la familia Wei. Ahora que la autoridad para administrar la casa Wei estaba en manos de la señora Wei, todavía tenía que apaciguarla para recuperar rápidamente el control. Tras cambiarse de ropa, Wang Wanchen fue a la sala de meditación de la señora Wei. Al entrar, la vio arrodillada de espaldas a la estatua del Bodhisattva, aparentemente en profunda oración. Colocado de forma inapropiada en la habitación, había un gran tanque, del tipo que se usa en los patios para cultivar nenúfares, lleno hasta el borde con agua. Sintiéndose incómodo, Wang Wanchen preguntó: «Madre, ¿por qué hay una tina grande en la habitación?» La señora Wei, con los dedos envejecidos por el tiempo, apretó sus cuentas de oración con tanta fuerza que se volvieron blancas. Contemplando la estatua del Bodhisattva entronizada en el nicho, su dolor teñido de un resentimiento inmenso, dijo: «Es para exigir tu vida, víbora, en nombre de mi Minmin y Jin-Er». Dos robustas sirvientas que estaban junto a la puerta agarraron inmediatamente los brazos de Wang Wanchen, una de cada lado. Wang Wanchen se quedó atónita, pero razonó que Chang Huai no podía haber revelado que el niño en su vientre era de Yu Qiyuan. Además, cuando le confesó a Chang Huai, había incriminado a Yu Qiyuan por las muertes de Wei Pingjin y Wei Jiamin, y su sumisión a Yu Qiyuan fue presentada como forzada. ¿Por qué entonces la señora Wei hablaría de exigir su vida por Wei Jiamin y Wei Pingjin? Con los brazos retorcidos dolorosamente, Wang Wanchen gritó con lágrimas fingidas: «¿Qué dice mi madre? No entiendo ni una palabra». «¡Silencio!». La señora Wei dejó de girar su rosario y se giró para mirar a Wang Wanchen con furia, con los ojos llenos de puro asco, furia y un odio tan profundo que deseaba devorar su propia carne. «¿Cómo te atreves a llamarme madre?». Tras una cortina en el interior de la sala de meditación, la nodriza de la señora Wei levantó la cortina y apareció una criada atada, la confidente de Wang Wanchen, a quien ella misma había ascendido. La criada había sido claramente torturada. Su ropa estaba manchada con marcas de látigo y su cabello estaba empapado, como si la hubieran sumergido a la fuerza. En cuanto le quitaron la mordaza, la criada miró a Wang Wanchen con los ojos hinchados de tanto llorar y se encogió de miedo. Wang Wanchen supo que algo andaba mal en cuanto vio a la criada. La medicina prenatal que tomaba antes de acostarse siempre la había preparado exclusivamente ella. Nunca se la había confiado a nadie más. Así que, cuando la criada de la señora Wei vino a llamarla, y la criada no había regresado de preparar la medicina, no le dio mucha importancia. Poco imaginaba que la criada ya había sido retenida por la señora Wei. La nodriza de la señora Wei le gritó a la criada: «Dígale a su señora cómo descubrió que asesinó a la princesa del condado y al joven maestro». La criada lloró. Poco después del fallecimiento de la princesa del condado, ésta sufría pesadillas frecuentes y se despertaba gritando: «No me culpes». Incluso se escapaba a altas horas de la noche para quemar dinero espiritual junto al lago donde se ahogó. Tras la muerte del joven amo, Yu Qiyuan usó discusiones políticas como excusa para visitar los aposentos de la princesa. Mientras yo vigilaba la puerta, lo oí consolarla, diciendo que ya había incriminado al marqués por la muerte de la princesa del condado y del joven amo. El rostro de Wang Wanchen palideció mortalmente, pero insistió con terquedad: «Madre, no escuches las tonterías de esta criada. Siempre ha sido deshonesta. Casi la matan a golpes por desagradar a la princesa del condado. Le salvé la vida por bondad, manteniéndola a mi lado para que se reformara. Pensé que mejoraría, pero seguía robando mis joyas. Después de castigarla varias veces, seguro que guardaba rencor». La señora Wei, tras haber soportado demasiados golpes hoy, sintió que el último hilo de fuerza de voluntad que le quedaba al hijo póstumo de su hijo se había desvanecido por completo.
Al ver que Wang Wanshen seguía discutiendo a pesar de la evidencia irrefutable, tembló de rabia, incapaz de hablar. Su nodriza gritó en cambio: «¡Qué lengua tan afilada! ¿Te atreves a hacer pasar a ese bastardo que llevas dentro como heredero de Wei? Entonces lo mataremos a golpes primero. A ver cuánto aguantas tu lengua despreocupada». Varias sirvientas corpulentas inmovilizaron a Wang Wanshen. Cuando el garrote la golpeó, el dolor que irradiaba por sus nervios era como si le partiera el cráneo. Pensó que bien podría estar muerta, pero con la boca amordazada ni siquiera podía gritar. En medio del dolor insoportable, pronto sintió un líquido caliente brotar entre sus piernas. Un sudor frío le empapó las sienes. Cuando las sirvientas cesaron la paliza, Wang Wanshen no pudo mantenerse en pie. Arrastrada por los brazos, la obligaron a arrodillarse ante la señora Wei sin la mordaza de la boca. La señora Wei agarró con fuerza su rosario y la miró fijamente. «Esto es una venganza por mis hijos». La agonía consumía a Wang Wanshen. Bajó la mirada hacia su falda, que se empapaba gradualmente de sangre, y de repente rió histéricamente. La risa tensó sus abdominales, intensificando el dolor, pero siguió riendo hasta que su rostro se retorció de resentimiento y amargura. Miró con veneno a la señora Wei. «¿Por qué no habrían muerto tus hijos? Tienes suerte. Naciste con el mismo rostro que la primera esposa del marqués Wei. Has vivido cómodamente la mayor parte de tu vida gracias a ello, y tus 2 hijos, cabezas de chorlito, nacieron en una familia privilegiada. Ustedes 3 menospreciaban mi pasado operístico, pero sin Wei Qishan, ¿qué valen? Nunca en su vida, desde que se casó con la familia Wei, la señora Wei había sido insultada de forma tan directa». Temblando de furia, su nodriza frunció el ceño y gritó: «¡Dale una bofetada!». La sirvienta que sujetaba a Wang Wanshen la bofeteó con fuerza. Wang Wanshen giró la cabeza bruscamente, pero ella continuó con una mueca de desprecio, desahogando sus quejas mientras exigía: «Tu hija se interpuso en mi camino. La maté para apoderarme de este reino. ¿Qué crimen es ese? Y tu hijo no es más que un inútil. Se buscó la muerte». Wang Wanshen fulminó con la mirada a la señora Wei. ¿De verdad creías que si tu cobarde hijo vivía, Wei del Norte sería suyo? Estaba rogando por ser el perro de Shaoli. Si Wei del Norte hubiera caído en mis manos, al menos habría conservado el apellido Wei. Dime, ¿qué delito he cometido? Bofetada. Otro golpe fuerte impactó en el rostro de Wang Wanshen. La señora Wei tembló mientras gritaba: «¡Mujer vil!». La sangre goteaba de la comisura del labio partido de Wang Wanshen. Sintiendo el sabor metálico en la boca, se volvió hacia la señora Wei con una sonrisa burlona. «Señora, parece estar completamente consumida por el odio, pero creo que debería dirigir ese odio hacia la incompetencia de sus propios hijos. El marqués Wei les dejó un legado tan grande. ¿Quién más tiene la culpa si no pudieron protegerlo? En este mundo despiadado que devora a la gente sin escupir sus huesos, ¿cuándo ha existido la justicia? Si no, ¿qué hay de todos esos sirvientes que sus hijos golpearon o mataron por capricho?». Las lágrimas brotaron de los ojos de la señora Wei mientras miraba fijamente a Wang Wanshen. Soportando el agudo dolor en su abdomen, Wang Wanshen continuó con malicia venenosa: «O tal vez, señora, debería odiarse a sí misma. Después de todo, ¿no fue usted quien no logró criar adecuadamente a sus hijos?». La nodriza de la señora Wei la sostuvo rápidamente, escupiendo con saña a Wang Wanshen. «¡Qué lengua tan afilada! Sigue abofeteándola, no pares hasta que le partas la boca». Las 2 sirvientas que sostenían a Wang Wanshen se turnaban para golpearle las mejillas repetidamente. Aunque la nodriza ayudó a Madame Wei a volver a sentarse en el cojín de oración, ella permaneció aturdida, murmurando inconscientemente: «¿Fue mi culpa por no criar adecuadamente a Min Min y Jinner?». La nodriza dijo: «Señora, esa pequeña ramera tiene una lengua de plata, experta en tergiversar la verdad. No crea en sus razonamientos distorsionados. Una vez que la ahoguemos en la tina, será como si hubiéramos vengado a la princesa del condado». El ahogamiento de Wang Wanshen en el tanque se desarrolló como un teatro de sombras. Desde el exterior del patio, solo se veían las puertas herméticamente cerradas de la sala de meditación. Contra la cálida luz amarilla de las velas que se proyectaba sobre las ventanas y puertas, las sombras de 2 robustas sirvientas presionaban repetidamente una delgada sombra contra un tanque de agua. La delgada sombra forcejeó ferozmente al principio, impulsada por el instinto de supervivencia,
pero con cada inmersión, su resistencia se debilitó hasta que finalmente se quedó inmóvil. La nodriza dijo: «Arrojad el cadáver de esta desgraciada a los lobos salvajes de las colinas. Al mundo exterior, anunciad que murió de enfermedad». Arrodillada ante la estatua del Bodhisattva, la mirada de la señora Wei estaba vacía y distante. Simplemente respondió: «Muy bien». Cuando la nodriza regresó después de llamar a sus sirvientes de confianza para que retiraran el cuerpo, encontró el patio de meditación envuelto en imponentes llamas. Presa del pánico, la nodriza gritó pidiendo ayuda para apagar el fuego. Soldados y monjes acudieron corriendo para sacar agua del pozo para apagar las llamas, pero la sala de meditación estaba claramente rociada con aceite. Cada cubo de agua arrojado se evaporaba al instante en vapor contra el fuego voraz. Fuera del patio, la nodriza llamó desesperadamente a Madame Wei, primero llamándola señora, luego llorando tristemente mientras gritaba el nombre de la infancia de Madame Wei. Dentro de la sala de meditación, las vigas ya se habían quemado y colapsado. En medio de las llamas, la señora Wei permaneció paralizada, contemplando el rostro compasivo del Bodhisattva en el nicho. Finalmente, juntó las palmas de las manos y murmuró: «Bodhisattva Guanyin, gran, misericordioso y compasivo». La noticia de que la señora Wei y su nuera se habían refugiado en un templo de montaña solo para que la sala de meditación se incendiara y ambas mujeres perecieran en las llamas, llegó a oídos de Chang Wai al día siguiente. Revisó el informe de inteligencia 2 veces, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Cómo pudo pasar esto? Incluso si el niño en el vientre de Wang Wanshen no perteneciera a Wei Pingjin, dado el temperamento de la señora Wei, ella no habría recurrido directamente a matar a Wang Wanshen, a menos que la señora Wei hubiera descubierto algo más mientras investigaba las pistas de que el niño no era de Wei Pingjin, y Wang Wanshen hubiera ocultado información al mencionar las muertes de Wei Pingjin y su hermana. En cuanto al incendio, no estaba claro si fue resultado de una pelea mortal entre la suegra y la nuera. Se presionó las sienes y dijo: «Esto se ha vuelto bastante problemático. La señora Wei y su nuera perecieron en el incendio, dejando a todo el clan Wei completamente abatido. Era inevitable que los forasteros sospecharan de Xiao Li, pero afortunadamente, cuando Wang Wanshen confesó ayer, muchos generales y oficiales de Wei también estaban escuchando en la cámara lateral. Estos sirvientes principales de Wei, al tanto de las irregularidades relacionadas con el niño en el vientre de Wang Wanshen, ya no sospecharían del ejército Xiao. Un sirviente informó desde afuera: «Señor, el general Shen ha regresado». Poco después, Chen Hu entró. Habiendo recibido ya la carta urgente enviada por Shang Huai, preguntó nada más entrar: «Asesor militar, ¿ya partió el primer grupo de tropas para ayudar a Wei del Norte?». Shang Huai dejó el despacho y respondió: «General Shen debe estar cansado del viaje. Ayer vino en persona el general Wei Ang y ya le he prestado 3,000 soldados para reforzar Yuzhou». Chen Hu se sentó y bebió un trago de té. «Los 5,000 hombres bajo mi mando también pueden marchar a Yuzhou una vez que reciban sus suministros». Al notar el ceño ligeramente fruncido de Chang Huai, preguntó: «¿El campamento se ha encontrado con otros asuntos problemáticos recientemente?». Chang Huai dijo: «No es exactamente problemático». Relató cómo el niño en el vientre de Wang Wanshen era en realidad de Yu Qiyuan, así como la muerte de la señora Wei y su nuera en el incendio. Luego, entrecerrando levemente los ojos, añadió: «Debo enviar una carta al marqués lo antes posible». Había actuado en estos 2 asuntos sin el conocimiento de Xiao Li, temiendo que Xiao Li no estuviera de acuerdo. Sin embargo, por un giro del destino, descubrió que el niño en el vientre de Wang Wanshen no era de sangre Wei, y la madre y la nuera Wei finalmente perecieron en el incendio. Originalmente, había planeado dejar que los bárbaros cruzaran la frontera, para que todos los habitantes de la frontera norte presenciaran la brutalidad de sus espadas antes de reclamar la tierra. Solo entonces estarían verdaderamente agradecidos a Xiao Li. Pero Wei Tong abandonó su puesto y huyó, mientras que Yuan Fang, tras la caída de la montaña Yanle, seguía al frente de las tropas restantes en un intento de impedir que los bárbaros avanzaran más en el territorio. Aunque los habitantes de las prefecturas y condados cercanos habían evacuado a tiempo, el pánico ante la invasión extranjera ya se había extendido. El clan Wei ya no representaría ninguna amenaza oculta, por lo tanto,
no había necesidad de que tomara medidas tan extremas. Después de todo, la intención original de este movimiento era solo ayudar a Shao Li a convertirse en el gobernante indiscutible de la frontera norte. Aunque los resultados de estos dos asuntos fueron relativamente favorables, todavía tenía que confesar y buscar el castigo de Shao Li. Actuar sin el conocimiento de su señor ya era un gran tabú para un estratega. Ocultarlo indefinidamente lo convertiría en una transgresión aún mayor. Los primeros podrían justificarse por actuar en interés del señor, mientras que los segundos podrían ser vistos como si albergaran motivos ulteriores. Chen Hu era directo y nunca consideró a Wang Wanchen ni al niño que llevaba en su vientre como una amenaza. Al enterarse de la muerte de la madre y la nuera Wei, dijo de inmediato: si las quemaran vivas dentro del templo, rodeadas capa tras capa por las tropas Wei, ni siquiera el cielo podría culpar a nuestro ejército Shao. Si algún pedante se atreve a calumniar al segundo hermano por esto, le cortaré la lengua. Jiang Wei sonrió levemente. El general Chen habla con sabiduría. Shen Hu hizo un gesto con la mano. Solo sé hablar con crudeza. Solo contigo, asesor militar, destinado en Yizhou, podemos manejar estos asuntos problemáticos. Cuando la conversación llegó a este punto, pareció curioso y preguntó casualmente: con tanto talento, ¿por qué nunca sirvió como asesor en una casa prestigiosa antes? La mirada de Jiang Wei se volvió profunda. Solo ayudo a un señor que pueda ayudarme a lograr mi gran ambición. Chen Hu rió con ganas. Exactamente. Desde el momento en que decidí seguir al segundo hermano, supe que algún día nos guiaría y nos haríamos famosos. Luego preguntó: ¿cuál es la gran ambición del estratega? Se la contaré al segundo hermano más tarde. Seguro que te ayudará a lograrla. Jiang Wei contempló el vasto horizonte más allá de la ventana abierta de par en par. Es algo por lo que Li Yao, ex gran secretario del ex Liang, y el gran tutor Yu Xian pasaron la mitad de sus vidas luchando, pero nunca lograron. Wu Cheng. La pancarta manchada de sangre con el carácter Shao ondeaba ferozmente en el viento en medio del humo de pólvora que se disipaba. Las puertas de la ciudad de Wucheng habían sido destrozadas, y los ladrillos de las murallas presentaban marcas de piedras envueltas en aceite y lanzadas con catapultas. Los soldados derrotados del ejército Pei, tras despojarse de sus armaduras y armas, eran escoltados en grupos por las tropas del ejército Shao. Shao Li condujo a sus fuerzas a la ciudad a caballo. El sol abrasador le hizo entrecerrar sus largos ojos y sus rasgos cincelados parecieron aún más fríos y profundos. Más adelante se encontraba la residencia del general. El general defensor de Wucheng, quien se había retirado a la ciudad tras su derrota y sabía que escapar era imposible, se encontraba ante docenas de cofres llenos de oro, plata y joyas al avistar a las tropas de Shao Li desde lejos. Adoptando una postura de bienvenida, halagó a Shao Li, quien se sentaba en lo alto de su caballo de batalla. La divina destreza de su señoría es bien conocida por este humilde hombre. Presenciarla hoy en lo alto de las murallas de la ciudad me ha dejado profundamente asombrado. Solo deseo servir a su señoría, ofreciendo mis humildes esfuerzos. Al saber de la afición de su señoría por el jade fino, he reunido especialmente algunas piezas exquisitas para obsequiarle, junto con oro y plata para apoyar sus fondos militares. Mientras pronunciaba estas palabras en voz alta, el caballo de guerra de Shao Li ya lo había alcanzado. Una larga espada descendió en diagonal desde la silla, cercenando limpiamente la cabeza del general. Los sirvientes que estaban afuera de la residencia con el general cayeron de rodillas, temblando de miedo, pero como si se hubieran quedado mudos, sin atreverse a emitir siquiera un jadeo o una súplica de misericordia. Shao Li envainó su espada y simplemente dijo: «Abran los graneros y distribuyan alimentos para ayudar a los refugiados fuera de la ciudad». El general adjunto asintió en señal de reconocimiento e inmediatamente convocó a sus soldados de confianza para transmitirles las órdenes en detalle. Las tropas al mando de Pei Song se adhirieron a la estrategia de mantener la guerra mediante la guerra. Cuando escaseaban los suministros, las comandancias y condados cercanos se convertían en sus graneros. Al etiquetar falsamente pueblos o aldeas como bastiones de bandidos, podían saquear y masacrar a su antojo. Al informar sobre logros militares, las cabezas de civiles comunes se contabilizaban como las de bandidos. El ejército de Pei, guarnecido en Wucheng, había cometido actos similares con frecuencia, aniquilando varias aldeas cercanas.
Sus atrocidades merecían la etiqueta de atroces. Mientras Xiao Li desmontaba para entrar en la residencia del general, un mensajero galopó urgentemente desde el final de la larga calle. Su señoría, noticias urgentes de Yongzhou.